Bueno, creo que antes me costaba mucho explicar esto, me costaba mucho explicar qué era el mundo VUCA y ahora creo que no os lo tengo que explicar porque estamos directamente en él. Vivimos en un mundo inestable, en una situación incierta y nos tenemos que acostumbrar a ello porque cada vez va a ser mayor. ¿Y por qué en una sesión de Canvas empiezo por esto? Porque creo que en un mundo incierto como el que nos ha tocado vivir en estos momentos, tenemos que encontrar herramientas que nos ayuden a tomar decisiones y a tomar decisiones rápidamente. Y sobre todo a tener una visión clara de nuestro modelo de negocio. Cuanto más inestable y más incierto es una situación, más claras tenemos que tener las cosas para actuar de una manera más ágil. Por eso, ante el caos y la flexibilidad, necesitamos innovación. Pero la innovación no es creatividad. La innovación tiene una parte de creatividad, pero tiene un mucho de metodología. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Lo que me gustaría que vierais es que en un momento en el que la crisis económica nos va a tocar de lleno, no sabemos todavía ni lo que nos viene, es el momento de posicionarnos y actuar. ¿Y para eso qué necesitamos? Yo le llamo un GPS. Si ahora no somos capaces de ir a ningún sitio sin GPS, ¿cómo nos lanzamos a nuestros negocios sin tener un GPS? Vamos a ver, es mucho más importante saber cuál es tu destino y los distintos caminos que puedes tener para llegar a tu destino en un negocio que cuando vamos de excursión un sábado por la tarde. Que si nos perdemos, oye, qué bien nos lo hemos pasado. Pero en el negocio, si nos perdemos, puede suponer que hemos gastado nuestro último tiro y ya no hay una segunda vuelta. Y no quiero ser drástica porque no es mi estilo, pero sí quiero ser certera porque sobre todo en temas sociales veo a la gente con muy buenas intenciones, veo a la gente con muchas horas de trabajo, pero veo a la gente con muy poca dedicación a las herramientas y a la metodología. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa son las personas. Sí, pero para atender a las personas, y esto es algo que repetiré en varias ocasiones, nuestro modelo de negocio tiene que funcionar y nuestro modelo de negocio tiene que ser rentable. Porque si no, dejaremos de dar ese servicio a las personas. Y para eso es para lo que sirve el Canvas. Con esta mini introducción un poco para situaros, porque yo creo que las herramientas por sí no valen nada, hay que situarlas. ¿Por dónde empezamos? Pues fijaros, yo creo que hay que hacer mucho trabajo de campo. Entonces, aquí, en los proyectos que me habéis ido contando, supongo que algunos los tenéis muy desarrollados, otros los tenéis ya en marcha y otros estáis en ello. El trabajo de campo es fundamental, porque lo demás es teoría, y la teoría es muy chula para hacer un TFM o para presentar un proyecto cuando vas a clase, pero la realidad del mercado tiene poco de teoría, tiene mucho de test de mercado y de práctica. Por eso, hoy lo que tenemos que ver es cómo podéis hacer un autodiagnóstico de vuestro modelo de negocio y vais a ver que para hacer este autodiagnóstico necesitaréis, en muchos casos, volver al terreno a por más datos. Es decir, aquí nos vamos a encontrar, y me lo vais diciendo a lo largo de la sesión, con personas que ya tenéis todo para hacer un modelo de negocio completo, personas que os daréis cuenta que os faltan datos en algunas y personas que diréis, ostras, es que estoy en un momento muy puntual y que todavía me falta mucho. Bueno, no os preocupéis, es para lo que sirve. Sirve para saber dónde estás y sirve sobre todo para saber lo que te falta. Y esto lo uniría con algo que los que me conocéis más sabéis que es mi base, que es la innovación. Si hay algo que pueden hacer los pequeños negocios es innovar de manera continuada. ¿Y por qué hablo de innovar en una sesión de Canvas? Porque el Canvas nos sirve para detectar dónde y cómo podemos innovar. Cuando hacemos un autodiagnóstico del Canvas, nos damos cuenta, y lo veréis a medida que lo vayamos haciendo ahora, decir, ostras, aquí podría hacer cosas distintas. Ostras, aquí veo que podría desarrollarlo mucho más. Eso es la innovación. La innovación no es un invento total.
Eso sí más D es otra cosa, eso es una invención. La innovación es cómo puedo hacer cosas de forma diferente para que sea más rentable, para que llegue a más gente, para que me resulte más fácil vender, para algo diferente que me consiga colocar. Y aquí introduzco ya algo que me estoy dando cuenta durante el confinamiento y que me ha resultado muy duro, que me he encontrado con muchos emprendedores a los que les encanta reflexionar y les encanta investigar y les encanta desarrollar proyectos y luego les cuesta un huevo ponerlos en marcha. No, siempre hay una razón, una excusa para no ir a la acción. De hecho, en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, he lanzado una serie de vídeos que son las excusas para no pasar a la acción. Y la verdad es que me he encontrado que tenéis excusas para todo. De momento hemos lanzado 2 vídeos, pero ya tengo preparados 12 súper excusas para no pasar a la acción. La primera es que no tengo suficiente documentación, que me faltan datos, y la segunda es que el momento no es el adecuado. Estamos esperando la tormenta perfecta. Y como os decía en el vídeo que lancé ayer, la tormenta perfecta, amiguitos, no va a llegar. Así que habrá que lanzarse en este momento. No quiero decir que haya que lanzarse sin reflexionar. No, no, no. Quiero decir que llega un momento en que ya vale de reflexionar y hay que ir probando lo que estamos haciendo. Y por eso es tan importante el Canvas, porque el Canvas es la herramienta que dices, ostras, ya lo tengo más o menos todo, voy a probar. No, no, me falta todavía algo, voy a hacerlo. Y ahí es donde tenéis que ver cómo podéis hacerlo y qué es lo que podéis hacer. Como os decía, durante el confinamiento me di cuenta que la mayor parte de los proyectos con los que estaba trabajando se enfrentaban a una nueva realidad durísima. Y entonces dije, bueno, si podemos aprovechar estas semanas que estamos confinados para hacer el autodiagnóstico, que deberíamos hacer de una manera regular y que no hacemos porque no tenemos tiempo, podremos, cuando llegue el momento de salir a la calle, tener un plan de acción para trabajar de una manera diferente y más eficiente. Y entonces fui lanzando una serie de vídeos que os traigo hoy aquí porque son sobre el Canvas. Lo que hice es hacer un post y un vídeo sobre cada una de las casillas que hoy vamos a ver, porque de esta manera lo que iba haciendo con los emprendedores y las empresas con las que estuve trabajando en el confinamiento es ir haciendo esto por vuestra cuenta y luego iremos desarrollando el plan de acción. Si entráis en mi blog aranrandeserena.com hay una pestaña que es mi plan post-COVID y ahí tenéis las nueve casillas del Canvas desarrolladas y luego tenéis cómo pasar del diagnóstico a la acción, que es lo que realmente ha costado y lo que le está costando a la gente. Vamos a ver si me funciona, porque estas cosas ya sabéis que a veces el directo... Vamos a ver. Os lo enseño un poco para que veáis, porque sobre todo es para los que tengáis dudas de lo que hablemos hoy en alguna de las casillas. Entráis en la pestaña de mi plan post-COVID, es para realizar el autodiagnóstico, entrenar vuestras competencias y desarrollar un plan de acción. Aquí tenéis el Canvas. Está centrado en el Canvas personal porque al final nuestros negocios dependen mucho de la persona. Y veis, desde el último, donde os explico cómo funciona el Canvas, os voy explicando cada una de las secciones del Canvas de una manera más detallada a lo que podemos hacer en esta sección. De esa manera lo tenéis. Y cuando he terminado de explicaros el Canvas, es cuando paso a comienza tu plan de acción. Las preguntas que te tienes que hacer para mejorar, cómo buscar oportunidades de negocio, cómo visualizar tu plan de acción, cómo encontrar elementos de sorpresa y sobre todo cómo analizar a tus clientes. Y de ahí fue cuando me di cuenta que la gente tenía el plan y no lo ponía en marcha. Y ahí es cuando he empezado a cómo pasar a la acción. Es decir, qué es lo que necesitas muchas veces para luchar contra esas barreras que te mantienen parado y que no te dejan elegir. Por lo tanto, os dejo aquí ya los recursos. Espera, que ahora se me ha ido estas cosas que pasan.
Pues se me ha cerrado la presentación, casi nada. Venga, vamos otra vez a la presentación. A ver, que no me deja. Así vemos dónde esquías. Sí, sí. Esto me mantiene con vida. Cuando las cosas van mal, me voy a esquiar un rato virtualmente. A ver, aquí lo tenemos. Ahí, perfecto. Espera. Ahora ya lo tenéis otra vez, ¿no? Segundo cambio. Pues el segundo cambio fundamental es que hemos dejado de trabajar de un modo tradicional y hemos empezado a trabajar en un modo lean. ¿Qué significa esto? Pues fijaros, esto significa ni más ni menos que ha cambiado radicalmente nuestra forma de ver las cosas. Os explico. Vamos allá. Espera, ahí. Antes nosotros teníamos una idea en la oficina, una idea en nuestra casa. Hacíamos un plan de negocios completo, buscábamos financiación y lanzábamos el proyecto. Y eso nos podía costar más o menos, pero era la manera en que trabajábamos un proyecto. Ahora esto ya no lo podemos hacer así, porque cuando lanzamos el proyecto o ya se ha pasado o ya ha habido otro que lo ha lanzado antes que nosotros. Y entonces, ¿cómo tenemos que trabajar ahora? De una manera ágil, de una manera lean. Diseñamos algo y antes de hacer nada y de buscar financiación, hacemos una pequeña prueba. Una pequeña prueba en el mercado para ver cómo responde la gente. Eso es lo que se llama validación. Y solo si la validación es correcta y no tenemos que hacer otras pruebas, lo implantamos. Pero ya lo implantamos no de una manera definitiva, sino de una manera provisional. ¿Con qué objetivo? Saber que tendremos que adaptarlo siempre. Y esto, para alguna gente joven, resulta natural. Para los que vengáis del pasado como yo, esto es durísimo, porque hemos sido educados para trabajar de una manera tradicional. ¿Y qué nos exige ahora el mercado? Estar trabajando siempre de manera provisional. ¿Qué significa eso? Que nos parece que siempre estamos sin haber terminado, sin haberlo hecho bien del todo, y estamos siempre con esa sensación de insatisfacción. ¿Qué ocurre? Que tenemos que cambiar de mentalidad y pensar que estamos trabajando de una manera, sobre todo en lo social, colaborativa. Estamos trabajando con nuestros destinatarios, estamos trabajando con la gente con nuestros aliados, con nuestros socios, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Y juntos estamos desarrollando el proyecto. Estamos trabajando con un aprendizaje validado. No basta con lo que yo aprendo. Eso me lo tiene que validar el mercado. Me lo tienen que validar mis clientes. Por lo tanto, todo lo que lanzo está experimentado. Y además yo tengo que estar iterando todo el tiempo, cambiando y adaptándome a las necesidades que me va marcando el mercado. Un cambio radical de forma de trabajar. En el modo tradicional, la idea es el elemento fundamental. Siempre salimos al mercado con un producto o un servicio prácticamente terminado y asumimos el riesgo. ¿Por qué? Porque nos puede ir bien o nos puede ir mal. Es un proceso largo, caro e incierto, pero un proceso que nos da seguridad y al que estamos acostumbrados. Y en cambio ahora el esfuerzo se centra en nuestro cliente o en nuestro usuario. Tenemos que salir al mercado con lo que llaman los modernos un MVP, ¿no? Lo mínimo que se despacha para saber qué es lo que queremos hacer. Y el riesgo es limitado a lo que nos haya costado ese mínimo producto viable. ¿Por qué? Porque estamos adaptando el proceso a la realidad. Este cambio de mentalidad es el que tenéis que tener a la hora de realizar el Canvas que vamos a hacer a continuación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje nos ayuda primero a reflexionar. Para los que no tenéis proyecto, el Canvas es una herramienta de reflexión muy importante. Y si ya hacéis el Canvas personal, el que os decía que tenéis en mi blog, es una herramienta de reflexión brutal. A los que tenéis el proyecto, os ayuda a crear y a visualizar.
y a los que tenéis la empresa en marcha os ayuda a evaluar y a modificar. Por lo tanto, el Canvas se puede utilizar en cualquier momento de la vida de un proyecto. Y esa es su bueldad. ¿Por qué? Porque es rápido, porque es ágil, porque hacer un Canvas no nos tiene que llevar más de 2 horas. Si no, ya estamos haciendo otra cosa. Palabras clave. En los proyectos pequeños, la diferenciación. ¿Qué es lo que hago que sea diferente a los demás? Si tú no tienes un colchón económico tremendo para lanzarte, necesitas tener un elemento diferencial. Y eso hay que trabajarlo desde el principio. Segundo, la innovación. Yo no había sido consciente de la importancia de la innovación en los pequeños hasta que he empezado a trabajar con empresas muy grandes. Y no sabéis lo que cuesta implementar cada novedad. Pero cosas súper chorronas que en una empresa pequeña con las que trabajo lo implementamos en 2 días, ellos tardan 3 meses. ¿Por qué? Porque todo tiene un montón de procesos. La rentabilidad. No hay negocio si no es rentable. Y los negocios sociales tienen que ser rentables. Y mientras no tengamos esto tatuado a fuego, lo que estamos haciendo son proyectos asociativos, que están muy bien, son muy loables, pero lo hacemos en nuestro tiempo libre. Distinguir mucho entre vuestro tiempo de trabajo y vuestro tiempo libre. Yo en mi tiempo libre hago muchos proyectos asociativos y colaboro mucho, porque creo que es mi obligación, pero es mi tiempo libre. Y pongo mis conocimientos y mi experiencia, pero es mi tiempo libre. En mi tiempo de trabajo tengo que ser rentable, porque si no, no tengo tiempo libre para dedicar a mis proyectos asociativos. Y además, y en lo social yo creo que esto no hay que explicarlo, tenemos que ser sostenibles. Y me preguntaban el otro día que estoy haciendo en un proyecto de turismo sostenible, ¿qué significa turismo sostenible? Pues sostenible significa fundamentalmente sostenible para las personas. Es decir, al final, las personas somos lo básico. No, pero sostenibilidad medioambiental. ¿Y qué creéis? ¿Que la sostenibilidad medioambiental no es importante para las personas? Las personas necesitamos una sostenibilidad medioambiental, una sostenibilidad social y una sostenibilidad económica, el triple balance. Pues eso es lo que tenemos que tener claro y no tenemos que olvidar cuando estemos haciendo el Canvas. En cada casilla que vayamos a analizar, cada uno de vosotros y vosotras tenéis que pensar, ¿aquí qué es lo que podría poner yo? ¿Qué es lo que podría hacer de diferente? ¿Qué es lo que podría hacer de innovador? ¿Cómo podría ser más rentable? ¿Cómo podría ser más sostenible? Esas son las preguntas que os tenéis que hacer de manera continuada para aprovechar. Y como muy bien decía Pituca, yo no veo otra forma de trabajar o de innovar más que haciendo. Ya me he cansado de los que reflexionan tanto y de los que piensan tanto. Estamos en un momento de hacer y es momento de actuar. Por tanto, vamos a ir viendo cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que me gustaría? Que vierais que el Canvas no es más que una parte del proceso. La gente que piensa, yo es que me encuentro sobre todo con... Me vais a perdonar los ingenieros, no es que os tenga manía, si hay alguno en la sala, duermo con uno, mi hermano es otro, que estoy rodeada de ingenieros. Pero tengo a los ingenieros, en la mayor parte de las ocasiones, santifican las herramientas, ¿no? Uy, esta herramienta, esto es fantástico. Vamos a ver, la herramienta está a nuestra disposición, la herramienta es para utilizarla, y si me sirve bien, y si no, Santas Pascuas. La herramienta forma parte de un proceso y lo importante es el proceso, no la herramienta. Lo importante es para qué utilizáis el Canvas, no el Canvas. No os engañéis, porque es que me encuentro cada Canvas por ahí que digo, ¿y para qué has hecho esto? No, porque me dijeron que el Canvas era muy bueno. Digo, ¿pero para qué lo has hecho? No, ¿para qué? No lo sé, pero lo he hecho muy bien. Digo, pues nada, cuélgatelo en casa de cuadro, le pones un marquito. A ver, el para qué es el elemento clave que tenemos que tener. Por eso, dejadme que os encuadre la innovación. Este es un proceso que yo sigo en 7 pasos y que vais a ver muy claro. Primero, tenemos que entender cómo ha cambiado el mercado. Yo llevo diciendo esto 10 años, imaginaros ahora, con la situación post-COVID, el cambio que ha supuesto.
¿Hemos cambiado? No, volvemos a la nueva normalidad. A ver, lo de la nueva normalidad es una patraña que se ha inventado el gobierno, porque de nueva normalidad no tiene nada, es una nueva realidad, completamente distinta a la que dejamos. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque vuestros clientes han cambiado, porque nosotros hemos cambiado. ¿Y qué tenéis que pensar? En cómo ha cambiado vuestro usuario. No tenéis que pensar en el usuario que dejasteis antes del COVID. Tenéis que pensar en el usuario que tenéis ahora después del COVID. Y os vais a dar cuenta que ese usuario ha cambiado. No, es que yo trabajo con las personas mayores y las personas mayores no han cambiado. Tarará de la China. Las personas mayores han cambiado radicalmente. Y además han cambiado todas. Cada una a su nivel, pero han cambiado todas. Por eso es tan importante que veáis cuáles han sido los cambios en vuestros usuarios y que entendáis esos cambios antes de hacer el canvas. Porque si no, estaréis haciendo un canvas irreal, un canvas para una situación idónea o perfecta que no es la actual. Segundo, observar. Observar las tendencias que triunfan y las empresas que tienen éxito. A ver, yo siempre digo que es muy importante vigilar, no para copiar, sino para aprender. Si tú aprendes de alguien que ya está haciendo algo y lo está haciendo bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a adelantarte y vas a quemar muchas etapas. Por eso no puedes pensar, lo mío es perfecto, diferente y yo no me quiero contaminar con nadie. Los seres humanos somos seres sociales y contaminados. Nuestra creatividad nace de juntarnos con otros y de rozarnos. Por lo tanto, estar observando lo que están haciendo los demás es fundamental, porque se aprende tanto de lo bueno como de lo malo. Así que vais viendo qué es lo que se está haciendo. Y solo en tercer lugar hay que definir y decir qué es lo que yo quiero hacer. Entiendo que muchos de vosotros estáis en definir, todavía no tenéis el proyecto en marcha. Otros, en cambio, ya estáis en prototipar, ya tenéis el proyecto y lo estáis poniendo en marcha. Y otros ya lo tenéis en marcha y estáis en evaluar, modificar. Cada uno de vosotros tenéis que hacer el canvas entendiendo y observando, eso es para todos. Pero unos estaréis definiendo, otros estaréis prototipando y otros estaréis evaluando y modificando. ¿Qué es lo que tenemos que añadir? Y esto ya es para todos. Que tenéis que trabajar con las personas y tenéis que trabajar la resistencia al cambio. Cosas que parecían imposibles, ahora son posibles. Cosas que parecía que nadie haría, ahora hacemos sin ningún problema. Pero las personas no nos gusta el cambio, ni siquiera el bueno. Los cambios de primeras los rechazamos. Por lo tanto, si vosotros estáis aportando algo diferente, desde el primer momento tenéis que pensar cómo vais a trabajar esa resistencia al cambio para todos. Para vuestro equipo, para vuestros proveedores, para vuestros clientes, para la sociedad en general. Y solo al final es cuando podremos hacer ese momento de saber, reflexión, estrategia y acción. Y de hacer esa ruta. Y fijaros lo que os digo. Para mí es fundamental tener el objetivo muy claro. Veis ahí la diana. Pero el camino hacia el objetivo ya no puede ser recto. El camino hacia el objetivo irá adaptándose a los cambios del mercado. Y ese es el elemento clave que tenéis que pensar. Es el lema que yo le he birlado a la Guardia Civil, es el lema oficioso de la Guardia Civil, vista larga, paso corto. Tenéis que tener el objetivo a largo muy claro, pero el paso tiene que ser muy corto, porque es que no sabemos cómo vamos a volver en septiembre. ¿Y qué es lo que haremos en septiembre? Pues adaptarnos a las circunstancias. ¿Habéis visto los 7 pasos? Y las preguntas que tenéis que tener para lanzar el proyecto son muy claras. ¿Cómo me afectan los cambios a mí y a mi empresa? ¿Cómo me afectan los cambios a mis proveedores, a mis socios y a mis clientes? ¿Cómo nos afectan los cambios? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué están haciendo los demás para hacer frente a todos estos cambios? ¿Qué es lo que puedo hacer yo?
¿Qué es lo que dice la sociedad y el mercado a lo que yo le estoy ofreciendo? ¿Cómo puedo adaptarme de acuerdo con lo que me está diciendo el mercado? ¿Con quién podría colaborar y cómo? Y ya tengo mi pequeña hoja de ruta donde tenga el objetivo final y tenga los pasos. Pues una vez que esto lo tenemos claro, es cuando podemos hacer el Canvas. Hacer el Canvas sin esta reflexión previa, que algunos ya la tendríais hecha, es como una especie de locura, porque lo único que hacemos es un ejercicio muy divertido, muy majo, pero que no nos lleva al fondo del asunto, que es desarrollar nuestro proyecto. Si os parece, abrimos un momento los micros para alguna duda, alguna consulta antes de continuar, y así ya entro con el Canvas a modo. O por el chat, como queráis. Y Pituca me va leyendo las consultas del chat. Si no tenéis dudas, continuamos, ¿eh? Sí. Nada, preguntan sobre la presentación, si podrán acceder a ella y ya será. Sí. Ya Fernando ha contestado que en la carpeta de Google Drive del programa, bueno, ya está. Vale, pues seguimos. En principio todo claro. Y la de la elaboración de quesos para veganos lo tiene todo claro. Venga. Vale. Pues adelante de momento. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué es lo fundamental en un proyecto social más que en cualquier otro? Empatizar con nuestros clientes, empatizar con nuestros usuarios, saber qué necesitan. Si sabemos lo que necesitan y somos capaces de ofertárselo, es muy fácil tener éxito. Pero no tenemos que decidir nosotros lo que necesitan. Tenemos que ser capaces de saberlo, definirlo, tener nuestra idea, prototiparla y testearla. Y ahí es donde está el reto. Y ese reto es el que nosotros tendremos que probar. Y como os decía, fundamental la innovación para crear valor. Hay proyectos como el vuestro. Siempre hay alguien que está haciendo lo mismo que estáis haciendo vosotros. No hay ninguna idea totalmente nueva. ¿Por qué? Porque estamos ahí mezclando. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que nuestra propuesta ofrezca los mayores beneficios para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Ahí está el éxito, es que no hay otra cosa. Oye, que yo te ofrezca un beneficio que otros no tengan, pues ahí está. Cuando descubro esas bases en las que estoy creando y proporcionando valor, es cuando tengo hecho ya ese campo. Y eso puede ser 360 grados. Por eso tenéis que estar pensando en innovación en cada una de las casillas del Canvas. No hay una casilla que sea innovar. La innovación se puede dar en cualquiera de esos elementos. En los clientes, en la propuesta de valor, en mis relaciones, en los canales, en la forma en que cobro, en mis actividades, en mis recursos, en los aliados, en cualquiera de estas cosas. Vamos a trabajar con el Canvas en su versión estándar para no liaros, pero sí es verdad que hay versiones que se han hecho, por ejemplo, esta de la colaboradora, que ya lleva el elemento social. La diferencia es que hay una casilla específica para las personas. Nosotros lo que vamos a hacer en el Canvas normal es pensar en ese impacto para las personas en cualquiera de las casillas, por lo que me parece más sencillo hacerlo. La gente habitualmente me pregunta qué diferencia hay en un Canvas tradicional y un Canvas social. Realmente no hay ninguna, es la forma de utilizarlo. Hay una perspectiva diferente, porque se centra uno más en las personas, en las implicaciones que tiene cada uno de los elementos y en la responsabilidad social y medioambiental. Pero la herramienta es la misma, es la forma de utilizarla la que es diferente. Y como os he dicho ya en 2 ocasiones, el Canvas no es más que una herramienta. Y desde mi punto de vista, utilizarla sola es súper peligroso. Hay que utilizarla dentro de un contexto. ¿Por qué? Ostras, yo os pongo este ejemplo porque me contrataron una vez para hacer un análisis de modelo de negocio para lanzar una marca de zumo en Tánger. Y yo decía, ostras, ¿pero por qué? Es una marca muy conocida en España,
y había detectado pues, que en todos los países del arco mediterráneo les gustan mucho los zumos envasados porque les gustan las cosas muy dulces. Y entonces pensaban que era un buen lugar para la expansión. Y como para mí resultaba muy desconocido el mercado de los zumos en el arco mediterráneo, le dije al que me quería contratar, oye, ¿sabes qué pienso? Que antes de hacer esto tendríamos que hacer un poco de trabajo de campo, lo que os decía, entender y observar. ¿Por qué no hacemos un vuelo ahí? Me acuerdo que había vuelos por 45 euros, pagamos. ¿Por qué no nos vamos los dos una mañana allí? Estamos un poco viendo la situación y vemos lo que hay. Total, que llegamos allí y nos fuimos directamente al zoco. Y empezamos a ver tetrabricks de su zumo. Y yo le decía, tío, si me decías que aquí no venden, dice, es que no vendo aquí. Digo, pues ya me dirás tú, estamos viendo tus zumos por todos los lados. Compramos un zumo para ver si era bueno o era una falsificación y me dice, sí, sí, esto es mío, seguro. Digo, pero a ver, y entonces seguíamos y de pronto ya vemos un chiringuito como estos que tenía zumos del Eroski. Y me decían, españoles, Eroski, que lo conocéis, esto es muy bueno. Y yo decía, zumos del Eroski en un zoco, esto ya es lo último. Total, que le pregunto y le digo, oye, ¿me puedes preguntar cuántos zumos vendéis en Ceuta y en Melilla? ¿Y cuántos zumos vendes en la delegación de Alicante? Bueno, la cantidad de zumos que vendían era monumental. ¿Qué es lo que pasaba? Que había un tráfico informal de zumos desde sus delegaciones que tenían relación directa con Tánger. Tenemos que hacer un modelo de negocio. El modelo de negocio hay que saberlo cuando tienes claro cuál es la realidad del mercado. Para mí habría sido mucho más sencillo. Me encargan hacer un canvas, un modelo de negocio, me siento en mi despacho y lo hago. ¿Qué hubiera hecho? Algo totalmente irreal, porque lo que hubiera hecho yo era para introducir los zumos allí. Los zumos no solo estaban introducidos, sino como nos decían los vendedores del zoco, eran los que mejor se vendían porque eran más dulces. ¡Ostras! Mi modelo de negocio tiene que ser completamente distinto. Introduzco este ejemplo solo para que no penséis desde la silla, sino que salgáis al mercado y contrastéis vuestra idea, porque muchas veces no tiene nada que ver lo que pensamos con la realidad. Lo que necesitan las personas con las que trabajamos, con la realidad con la que estamos. Para los que trabajáis con personas mayores. Mi madre, 76 años, decidió hace 4 que había llegado el momento de aprender a tocar el piano, ¿no? Pues allá que se compra ella un piano y se va a clases de piano. Llega el confinamiento y le dicen, claro, ahora las clases tendrán que ser por Skype. Mi madre me llama, ¿cómo se instala el Skype? Le digo cómo se instala el Skype. Esto lo veo súper pequeño en el teléfono. ¿Cómo me compro un iPad? Venga, mamá, te envío un iPad. ¿Cómo se instala? ¿Cuál es la idea ahora de mi madre? No pienso volver a las clases presenciales en mi vida, porque como soy abuela, me hacen ir cuando no va nadie a las 10 de la mañana, que hace un frío de narices, hasta que se calienta aquello para por la tarde. El año que viene yo hago las clases online. Si a mi madre antes del confinamiento le dicen de hacer clases online, dice, tururú, que te vi. ¿Qué dice ahora mi madre? Yo aquí calentita en mi casa, con mi piano y la profe ahí, que cuando me canso la apago, ¿no? Pues ya me dirás tú si me viene bien o no. Bueno, pues cualquiera que hubiera hecho un estudio, ¿son buenas las clases online de las personas mayores? Diría, no, las personas mayores son súper reacias a las clases online. Bueno, pues ahora ya ves que no, que al revés, que se está planteando otras clases a las que va, si pueden ser online. ¿Por qué? Porque les resulta muchísimo más cómodo, ¿no? ¿Es una persona tecnológica mi madre? No, para nada, es atecnológica total. Pero bueno, ahora ya ha pasado esa fase. Por centrarnos un poco para aquellos que os guste el análisis y el estudio, ¿de dónde viene el Canvas? El Canvas viene de una tesis doctoral que hicieron un francés y un suizo, Yves Pigneur, el francés, y el suizo Alex Osterwalder, y que se ha convertido en un bestseller.
Este es el libro, la primera edición que se lanzó en España, me parece que ahora van por la 6ª. Y es para que veáis que a veces las tesis doctorales no solo sirven para algo, sino que se convierten en un bestseller. La tesis iba, para que veáis un poco lo importante que es el Canvas, iba sobre el mercado de hidrocarburos. Y como su director de tesis no entendía el mercado de hidrocarburos, diseñaron el Canvas para explicarle por dónde iban los hidrocarburos. Y el director de tesis, que no entendía de hidrocarburos, pero listo era, dijo, ostras, lo de los hidrocarburos me parece interesante, pero este modelo de negocio que habéis creado para explicarme los hidrocarburos me parece súper chulo. Bueno, pues ahí es donde tenéis que ver y donde se explica cómo funciona todo esto. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito a nivel mundial? Porque es una herramienta sencilla, que responde a 4 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar? ¿Qué, a quién, cómo y cuánto? Y si tengo la respuesta a estas 4 preguntas, ya sé si mi negocio va a funcionar o no. Por lo tanto, todo lo demás es lo que tenéis que hacer. Como luego salen fotos de unos Canvas estupendos del Pinterest, os pongo uno normal de un cliente para que veáis que luego no salen tan chulos como en el Pinterest. Pero aunque no sea chulo, es igual de útil, ¿eh? Os lo dibujáis en una hoja grande, os lo dibujáis en una pizarra. Y es importante utilizar posits, que me pregunta la gente. ¿No puedo escribir? Pues fijaros. Lo que me he dado cuenta es que si escribes, te cuesta mucho tachar y volver a escribir. Si usas posits, te cuesta mucho menos quitar el posit y cambiarlo de sitio. Y si hemos dicho que este Canvas es para innovar, cambiar y desarrollar, yo os propongo que lo hagáis con posits. Por eso es importante que sea un poco grande. Y ahí es donde tenéis que pensar dónde lo vais a hacer o cómo lo vais a hacer para que luego resulte cómodo tenerlo en casa y en la oficina. En las empresas con las que trabajo lo suelen tener en un sitio común que el público no lo vea, en la sala del café, en la sala de reuniones, en un sitio. ¿Por qué siempre a la vista? Porque cada vez que lo miras, es una herramienta visual, se te ocurren más cosas. Y me diréis, joder el rollo que nos está echando esta antes de entrar en el Canvas. Me parece que muchas veces hemos entrado demasiado directamente en el Canvas y luego no le sacamos el jugo. Si hacéis todas estas cosas, luego veréis que le sacáis el jugo mucho mejor. A los que seáis tecnológicos, también hay herramientas online para hacerlo en vuestro iPad o en vuestro ordenador. Mi consejo personal, no tiene el mismo impacto cuando lo tienes en la pantalla que cuando lo tienes en la pared de tu casa mirándote. Pero cada uno de vosotros sabéis cómo sois y cómo reaccionáis. Así que si os parece, empezamos por el Canvas. ¿Y por dónde empezamos? Pues en un modelo de negocio tradicional siempre empezamos por los clientes. No empezamos por lo que ofrecemos. Empezamos por los usuarios a los que vamos. Porque si no tenemos usuarios que pagan, no vamos a tener negocio. No, pero es que mis usuarios no van a pagar porque va a haber alguien que pague por ellos. Eso también es un cliente. Imaginaros. No, es que esto va a ser el ayuntamiento de no sé dónde que lo va a pagar y los abuelos del pueblo, ellos no van a pagar. Tendrás 2 clientes, el ayuntamiento y los abuelos. Uno será cliente directo y el otro será cliente indirecto. Aquí tenemos que poner como clientes los que te dan el dinero y los que van a recibir el servicio. Imaginaros una academia de inglés para niños. ¿Quiénes son los clientes? ¿Los niños o los padres? Parecería que los niños, ¿no? Los niños tienen que estar contentos y tienen que aprender inglés. Pero si los padres no están contentos con la academia, los niños no van a la academia. Tenemos 2 clientes, los niños y los padres. Entonces tenéis que pensar vosotros, pues por ejemplo Aspace. ¿Quiénes son sus usuarios? Sus usuarios, por supuesto, son aquellos a los que atienden, pero también son las familias y son las instituciones y los patrocinadores. Porque Aspace necesita dar servicio a los 4 elementos.
Si no estáis de acuerdo, Aurora y Alfredo, intervenid, por favor, ¿eh? Pero yo lo veo así, es decir, tenemos a las personas a las que atendemos, por supuesto tenemos a las familias, pero tenemos que tener a aquellos que nos dan el dinero para hacer, además de lo que podamos recibir directamente, y a todos los patrocinadores con los que podamos trabajar. Por lo tanto, nuestro modelo de negocio tendrá que pensar en estos 4 niveles de usuarios para saber qué es lo que hacemos. Si me dedico a la gestión, adelante, podéis preguntar. ¿Qué pasa si los intereses de unos y otros son contradictorios? Tendremos que ver cómo podemos desarrollar nuestra propuesta de valor para que los dos puedan recibir lo que necesiten. O tendremos que buscar una propuesta de valor en la que coincidan. Pero habitualmente lo que hay que buscar es cómo vendo esa propuesta de valor de manera diferente. Os pongo el ejemplo de la Academia de Inglés, que es un ejemplo muy claro. Mis niños van a una academia de inglés que se llama Kids and Us, que además me he hecho muy amiga de la responsable en Zaragoza, por lo tanto ella se ríe porque sé que lo cuento, que me ha parecido un trabajo fenomenal de modelo de negocio y de marketing, porque los niños van encantados a la academia, porque es una academia inmersiva, donde no hay gramática, donde no tienen que estudiar nada, donde todo es divertido, donde están jugando, donde solo hay historias, donde la ambientación es muy chula, donde siempre les están dando regalos de una pegatina, una cosa que brilla, una galleta, un no sé qué. Para los niños es un festival. No tiene nada que ver con las clases tradicionales, donde se supone que hay deberes y tienes que estudiar. Aquí no, aquí te cuentan una historia y ya está. ¿Y qué hacen para los padres? Pues esto está dirigido, dado su precio, a todos aquellos padres que siempre han querido hablar inglés y que nunca lo han conseguido. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues mandan unos vídeos, en el momento en que tú estás pensando en desapuntarlo, en ese momento exacto, te llega un vídeo que graban a tu hijo en una conversación en inglés. Y entonces entras en el 7º cielo, subes directamente, ¿no?, ahí al limbo, y dices, uy, vamos a reducir de otra cosa, de esto no podemos reducir. ¿Y qué es lo que hacen con los padres? No te mandan ningún tipo de... Lo que te mandan es el vídeo de tu hijo hablando inglés con un acento que echa para atrás y un vocabulario increíble. Y claro, ¿tú qué dices? ¡Ostras! ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Son contradictorios los intereses? No, los dos quieren hablar inglés. Bueno, yo os podría decir que mi hijo tiene el interés de pasárselo bien mucho más alto que el de hablar inglés. ¿Me interesa a mí pagar 120 euros para que mi hijo se divierta? Pues os puedo asegurar que no. Pero, ¿me interesa a mí que aprender? Sí, porque me parece fundamental para su futuro. ¿Veis ahí cómo consigo dar servicio? Porque tengo muy claro qué es lo que le tengo que enviar a cada uno y no envío la misma comunicación a los dos segmentos de clientes. ¿He contestado? Tenéis que pensar para quién creáis valor y quiénes son vuestros clientes más importantes. Uno de los grandes problemas que tenemos en empresas sociales es que todo el mundo es importante. Por supuesto que todo el mundo es importante, pero para mi empresa, para mi proyecto, hay unos más importantes que otros. Y como no tengo tiempo suficiente para atender a todos, tengo que priorizar. Y priorizar es algo que en lo social cuesta muchísimo. Porque ¿cuál es nuestra vocación social? Atender, y a cuantos más mejor. Pero claro, ¿cuál es la realidad? Que tenemos que centrar. Por eso tenéis que ver, lo tenéis aquí en la parte verde. ¿Os dirigís a un mercado masivo, a todo el mundo? ¿Os dirigís a un nicho de mercado concreto, con unas características? ¿Os dirigís a un segmento muy concreto de la población? ¿Os dirigís a un mercado muy diversificado? ¿Vais a hacer una plataforma y ahí la gente irá eligiendo? Tenemos que saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Decía, quesos para veganos. ¿Para todo tipo de veganos
o en un principio solo para los veganos que estén en un radio de 150 kilómetros. Es que es muy diferente dirigirme al mundo vegano en general o dirigirme a un radio de 150 kilómetros. En la forma de hablar, en la forma de presentarlo, en los canales de comunicación, cada uno de vosotros tenéis que pensar a quién os dirigís o cómo lo hacéis. La Pilar con su casa rural para gente mayor. ¿A cualquier tipo de gente mayor o a una gente mayor con una serie de características? Que le vaya a lo cultural, que le vaya a lo eco, que venga de Barcelona, que tenga... No a cualquiera. Lo que nos gusta siempre cuando empezamos es a cualquiera. A cualquiera es mucho más difícil de conseguirlo que algo concreto. Os pongo un ejemplo. Trabajamos con un hotel medioambiental en el Matarraña y sostenible, que al principio no sabía muy bien a quién dirigirse porque tampoco tenía mucho dinero para hacer comunicación. El Matarraña, sabéis que su clientela básica viene de Barcelona, el turismo. Barcelona capital o Valencia. Barcelona tiene más poder adquisitivo que Valencia. Entonces dijimos, no, nos interesa más Barcelona. ¿Y cómo podríamos hacer una campaña que tuviera impacto de un hotel sostenible? Pues fijaros, lo hicimos entre los grupos de autoconsumo. Llevar a mi madre a un hotel de paja, me preguntaría a mi madre, ¿qué pasa? ¿Que no te da el dinero para un hotel normal? Porque para mi madre un hotel de paja es menos que un hotel normal. No lo valora como un plus ni como un elemento diferencial, sino, ay nena, qué mal te van las cosas que tener que invitarme aquí. En cambio, en un grupo de autoconsumo, las personas que se han apuntado ahí, se han apuntado porque tienen unas características comunes y valoran una serie de cosas. Por lo tanto, sí sabrán valorar el elemento diferencial y el plus de estar en un hotel de paja. ¿Entendéis? Más la YUM, si alguno no lo conocéis, porque además sufrió un incendio el año pasado. Entonces, ahí es donde estamos. Es importantísimo tener claro quién es vuestro cliente, para quién creáis valor, quiénes son los clientes más importantes, qué esperan de vosotros y, sobre todo, en qué se diferencian unos de otros para ofrecerles a cada uno una cosa distinta. Y ahí es donde tenéis que ver qué es lo que podemos hacer para cada uno de ellos. Solo cuando tenemos claro esto es cuando podemos pasar a la propuesta de valor. Y fijaros, es un paquete con lazo. ¿Y por qué es un paquete con lazo la propuesta de valor? Porque somos muy dados, y más en lo social, en hacemos un paquete a tu medida. Dinos lo que quieres y nosotros te lo hacemos. Eso es un error de bulto. Porque a la gente lo que nos gusta es tener las cosas claras desde el principio. No, es que nos gusta elegir. Eso es lo que decimos, pero es mentira. ¿No? Yo que me he dedicado mucho al turismo, construye tu paquete. ¿Y luego qué hace la gente? Va a las 3 opciones que tienes en el lado derecho. Y al construye tu paquete no va nadie. Es muy importante dar una opción clara de lo que estás vendiendo. Entonces tienes que ver. Mi propuesta de valor, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué problema ayuda a resolver? ¿Qué necesidad satisface? ¿Y qué paquete diferente ofrezco para cada tipo de clientes? Pensar que las 2 palabras clave en propuesta de valor es problema que ayudo a resolver o necesidad que satisfago. Lo demás es muy difícil. Y luego pensar que tengo que hacer un paquete para cada tipo de cliente. Características de la propuesta de valor. Es nueva, ayuda al desempeño, es personalizable. Oye, mira, que hace el trabajo, el diseño, la marca, el estatus, el precio, por alto o por bajo, la reducción de costes, la reducción de riesgos, la accesibilidad, la conveniencia, la usabilidad. Eso son adjetivos. El core es qué problema ayudo a resolver, qué necesidad de mis clientes satisfago. Ese es el elemento clave que tenéis que tener en la propuesta de valor. Por eso tenéis que ver, si yo me dedico a la reducción y al medio ambiente, ¿qué problema tiene la gente con la reducción y la sostenibilidad medioambiental? ¿Qué necesidad
de mis clientes y de mis potenciales clientes estoy ayudando a resolver? Porque cuando salgas a vender, te van a preguntar, a Juan Carlos le van a preguntar, pero ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto por qué lo tengo que comprar? ¿Y esto qué es diferente frente a lo que está ofreciendo otro? Siempre te comparan con otro, aunque no tengas nada que ver. Por eso es tan importante que hagáis ese ejercicio antes de lanzaros, para tener claro qué es lo que estáis haciendo, qué ofrezco a los clientes, por qué los clientes me van a elegir y en qué me diferencio de las otras empresas. Si podéis responder de forma clara a esto y tenéis una propuesta de valor para cada uno de los tipos de clientes, ya podéis seguir hacia adelante. Si no, tenéis que dar un paso atrás y volver a definir la propuesta de valor. Os decía, el Canvas cuesta 2 horas. Cuesta 2 horas cuando lo tienes claro. Si no, ¿qué es lo que te ocurre? Que dices, uy, aquí debería darme un momento de reflexión y terminar esto. Esa es la gran fuerza del Canvas, que te va mostrando dónde te faltan elementos para que tu modelo de negocio funcione en su conjunto. Y ahora llegamos a la parte que para mí es más desconocida y que menos se trabaja, siendo que es la más importante. Y creo que el error viene del camioncito. Cuando pensamos en canales, solo pensamos en cómo llegamos o cómo entregamos. El canal es muy largo y el canal es muy amplio. Y el canal va desde cómo hacemos que un cliente nos conozca a cómo hacemos el servicio postventa. Y el camioncito, la entrega, es solo un punto en todo eso. Igual que os decía que me gusta mucho el paquete con lazo, no me parece nada interesante el camión. Voy para adelante y luego vuelvo atrás, ¿eh? Fijaros, habría 5 elementos en el canal. La información, cómo doy a conocer mis productos y servicios para que la gente me conozca. Ese sería el punto número 1. Punto número 2, ¿cómo ayudo a mis potenciales clientes, que todavía no son clientes, a evaluar mi propuesta de valor y a que me compren? Porque yo no solo tengo que dar la información, tengo que dar la información y tengo que ayudar al cliente en el proceso. ¿Cómo hago que comprarme sea fácil? Porque la gente no estamos dispuestos a trabajar ni esto. Necesitamos que todo sea súper sencillo. ¿Cómo entrego mi producto y mi servicio? ¿Y cómo hago el servicio postventa? Y no penséis que es solo para tiendas online. Es para cualquiera que esté haciendo cualquier producto o servicio en este momento. Entonces tenéis que ver cómo vamos a hacer todo este proceso. Pensar. Os pongo un ejemplo de hace unos años, pero que fue muy representativo. Yo tengo un hijo que no le gusta disfrazarse. Bueno, no le gustaban. ¿Sabéis esto que vas a los sitios y la gente hace cola para que le pinten la cara al niño? Pues yo tenía uno que cuando llegábamos y no había cola, me inventé al final que era alérgico. Porque es que ya me cansaba de dar explicaciones, ¿no? No le gusta que le pinten la cara. Y por lo tanto no se ha disfrazado nunca. Y de pronto llega un día del cole y me dice que se va a disfrazar para Halloween. Yo, pues qué bien tú, mira, pues muy bien. Me quiero disfrazar, pero no de huesito de esto de Halloween, me quiero disfrazar de Star Wars. Yo, pues fenomenal, de lo que quieras. Pero de Star Wars de los buenos, yo de lo que quieras. Pero no de Luke Skywalker, yo de lo que te dé la gana, niño, de lo que tú quieras. Digo, además, quiero decir, esto hay que celebrarlo, esto era el viernes, iremos mañana a una tienda de disfraces a comprarte un disfraz. Y allá que nos vamos a recorrer las tiendas de disfraces para descubrir que hay hasta los 8 o 9 años, me parece, tienes disfraces de todo. De los 9 a la edad adulta tienes disfraces del no me gusta a mí el Star Wars, o sea que permitirme si hay errores, del Darth Vader ese y del Luke Skywalker, pero de los demás no hay. Y él quería de los buenos, pero no del Luke Skywalker. ¡Ostras! Unos lloros, un psicodrama.
Yo ya me veía cosiendo por la noche. Digo, primero me tendré que ver una película y luego ya coseré algo. Y de pronto digo, ¿esto internet tú? Yo que soy de pequeño comercio se me olvida a veces que existe internet. Y me pongo 11 de la noche a buscar en internet. Y aparezco en Funidelia, la empresa esta de Huesca de disfraces. Y veo uno de piloto de combate. Digo, qué bueno este. Entro, tenía 12 años el niño. Entro, talla máxima 12. Claro, esto eso tiene que poner encima de la ropa. Halloween es en invierno. Mi niño es grande. Y pregunta de madre vieja, ¿da la talla? Total, que escribo. Hola, acabo de ver vuestro piloto de combate, vuestro disfraz. Veo que la talla máxima es 12 años y quería saber si da talla. Porque claro, se lo va a tener que poner encima, porque los clientes somos pesados y preguntamos estas cosas. Me contestan, depende, señora, del tamaño del niño. Ah, es verdad. Me voy, pongo al niño que estaba durmiendo bien estiradito en la cama, lo mido. Ya me han dicho que luego de pie mide diferente, pero yo lo mido, vuelvo otra vez. Mi niño mide no sé cuántos. Ah, pues sí, además es delgadito. No se preocupe usted que le entrará. Ah, fenomenal. Venga, pues vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Y digo, ostras, ¿y este piloto será de los buenos o de los malos? Yo he decidido que es de los buenos porque es blanco, pero vete tú a saber. Perdone, que no soy yo muy de Star Wars. ¿Esto es de los buenos o de los malos? Señora, de los buenos, de los buenos. Ah, vale, vale, lo compro. Y cuando estoy en la cama digo, a ver, joder, que hoy es sábado y esto se lo tiene que llevar el niño a inglés el martes. Pero el niño a inglés va directamente desde el cole, con lo que se lo tiene que poner en la cartera el martes por la mañana, con lo que me tiene que llegar a mí el lunes o esto no me interesa. Me levanto de la cama, ya era la 1:30, vuelvo otra vez. Perdone, que soy la del traje de piloto de combate. ¿Esto me llegará el lunes? Sí, señora, el lunes lo tiene. Ah, muchas gracias. El domingo recibo un WhatsApp. Señora, su traje de piloto de combate de los buenos, según mi santo era recochineo, yo lo entendí como servicio de atención al cliente, ya está enviando. ¿No? Yo ya tranquila. Lunes por la mañana, su traje de piloto de combate de los buenos ya está en Zaragoza. Se le servirá antes de las 5 de la tarde. Pero el miércoles, ¿qué tal le ha ido al niño con el traje de piloto de combate de los buenos en su fiesta de Halloween en la Academia de Inglés? Eso, para mí, es un buen canal de distribución. Claro, ahora os cuento. ¿Qué se ha dado cuenta Funidelia? Que lo que son buenos es en esto. En elegir los productos, en colocarlos en la web y en hacer el servicio de atención al cliente. En estos momentos ha sido una de las primeras grandes empresas de comercio electrónico que ha externalizado todo, excepto esto. Ellos no llegan a ver nunca los disfraces. La logística se la lleva otra empresa y el envío se lo lleva otra empresa. ¿Por qué? Porque para ellos esa concienciación, evaluación, venta, entrega y postventa, esos anuncios de Google que pagan religiosamente todos los meses para que me salgan a mí y yo entre allí y las fichas estén tan bien hechas que yo diga, esto es lo que hay. Porque luego yo llego al despacho y cuando cuento esto, me dicen, sí, pero son más caros. Yo, pero, a ver, ¿pero de qué estamos hablando? Que me han solucionado la vida. Y además os puedo decir que es de mucha calidad porque mi niño número 2 lo usó también, ¿no? Quiero decir, ya sabéis que los número 2 no eligen disfraz, van de lo que iba número 1. Pues el número 2 fue de piloto de combate de los buenos, ¿no? Pues ahí es donde estamos. Eso es lo que tenéis que hacer en vuestro negocio. Pensar en el canal, desde que yo lo anuncio, yo ayudo a que la gente me compre, yo ayudo en el proceso de compra, yo hago bien la entrega, y yo hago bien la postventa. ¿Para qué? A mí me tendría que pagar Funidelia como embajadora. ¿Por qué? ¡Hombre, Funidelia! Claro, ¿por qué? Porque me han hecho también el proceso que yo los recomiendo. Eso es lo que tenéis que conseguir vosotros con vuestros usuarios. ¿Veis cómo el canal no es el camioncito? El canal es todo el proceso. Aquí es donde más clientes pierden las empresas pequeñas. Y sin embargo, desde mi punto de vista, es donde las empresas pequeñas tienen más oportunidades de enganche.
porque realmente estamos dando un servicio mucho más completo que las empresas grandes. ¿Cómo voy a llegar a los clientes y a través de qué canales voy a interactuar con ellos? Pensar en el COVID. Ha habido varias fruterías en Zaragoza que se han encontrado en el COVID con que la gente empezaba a comprar la fruta en el súper para solo salir una vez porque era una situación peligrosa, ¿no? ¿Qué han hecho como canales? Pues todas las mañanas hacían un vídeo, una vez habían colocado la fruta, de todo lo que había con los precios. Lo enviaban por WhatsApp a su lista de clientes. Los clientes le enviaban por WhatsApp el pedido. Ellos les enviaban el ticket, la foto del ticket por WhatsApp. Y el cliente pagaba por Bizum. Y cuando tú pasabas por la frutería, te sacaban fuera la bolsa, por lo que no había ningún punto de contagio ni ningún elemento. Eso también es el canal. ¿Cómo creo ese canal de WhatsApp? ¿Cómo doy facilidades a la gente? ¿Cómo monto el Bizum? Porque es lo más sencillo para la gente para pagar. ¿Y cómo consigo vender de esa manera? ¿Cuál era la necesidad de mis clientes? Acceder a mi fruta. ¿Cuál era el problema? Que les daba miedo estar ahí. ¿Cómo puedo solucionarlo? Haciendo un canal totalmente distinto. ¿Veis un poco a dónde voy? Adaptándolo cada uno a vuestras necesidades. No sé si os dais cuenta que me estoy parando en el canal, ¿eh? Lo estoy haciendo adrede porque es uno de los que se pasa haciendo un post-it. Entregar no sé cómo, ese es un error de bulto. Es donde tenéis que estar y ver. Y ya, donde os podéis explayar es en el corazoncito. A ver, no sé si os habéis dado cuenta que debemos estar muy solos ahora. Pero esto no ha sido una cuestión del COVID, ¿eh? Esto ya viene de antes. Los clientes necesitan que los queramos. Los clientes, antes un cliente buscaba que le hicieras un buen servicio. Ahora el cliente busca un buen servicio y que le quieras. ¿Y cómo puedes hacer esa relación de amor con tus clientes? Pues tienes que ver si en tu negocio le vas a dar una asistencia personal, de manera que cuando entre a tu negocio lo atiendas personalmente y lo conozcas y tengas muy claro quién es. Si va a ser una cosa semipersonal, ¿no? Que parezca que lo conoces aunque no lo conozcas. Si va a ser un puro autoservicio, si va a ser automatizado o si vas a trabajar con comunidades. Porque, según lo que vayas a hacer, la relación que tienes que crear con tus clientes es completamente distinta. ¿Qué tipo de relación espera cada cliente? ¿Y qué relaciones hemos establecido con cada uno de ellos? ¿Cuánto me cuestan? Y al hablar de coste, estoy hablando de tiempo, de dinero y de recursos técnicos. Es que se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos que ser conscientes del tiempo que tenemos, del dinero que le queremos dedicar y de los recursos técnicos a los que podemos acceder. ¿Y cómo integro estas relaciones con mi modelo de negocio? Porque todo tiene que fluir en un modelo de negocio. No puede haber una cosa muy buena y otra muy mala. Tiene que ir todo en la misma línea. ¿Qué tipo de relaciones voy a establecer con mis clientes? ¿Cuál es mi estrategia de gestión de las relaciones? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para gestionar esas relaciones? Entonces, vosotros tenéis que ver en cada uno de los casos qué es lo que vais a hacer para mantener la relación con vuestros clientes. Imaginaros como Rubén, que gestiono redes sociales. Claro, mientras yo tenga un cliente, yo le iré haciendo cosas de una manera regular porque gestiono sus redes. Pero ¿cómo mantengo la relación con los clientes que he tenido o con los clientes que me han contactado pero no me han contratado? Eso es algo también muy importante. ¿Qué es lo que les puedo yo dar de una manera regular sin que me cueste un esfuerzo importante y que para ellos tenga valor? ¿Puedo darles consejos y tips? ¿Puedo ir enviándoles una información distinta a la que pueden encontrar de manera genérica? ¿Puedo intentar hacer algo específico para ellos? Ahí es donde cada uno de vosotros
tenéis que plantear qué es lo que podéis hacer. Y es el elemento clave que tenemos que ver y que tenemos que reflexionar. Y con esto llegaríamos a la fuente de ingresos. A ver, para que un negocio funcione, no puede haber unos ingresos justos que nos den para cubrir gastos, porque existe algo que se llama imprevistos y para eso necesitamos tener un colchón. La cantidad de negocios que han cerrado durante el COVID porque iban tan justos que iban trampeando, en el momento en que te llega una situación como esta, tienes que cerrar. ¿Por qué han cerrado? Porque no tienen caja. Porque estaban pensando cómo arreglarlo y ahora no tienen caja. Os quiero decir esto porque es fundamental a la hora de fijar precios. En las empresas sociales, sobre todo, se fijan unos precios muy ajustados. Eso significa que vais a estar siempre al borde del abismo. Tenéis que fijar unos precios adecuados que os permitan ir creando ese colchón y que no solo os ayude con los gastos fijos, sino que vayáis haciendo. Y claro, ¿qué podéis hacer? Pues depende de los negocios. Hay negocios en los que pagas por compra, hay negocios en los que pagas por utilizar, hay negocios en los que hay un leasing o hay un alquiler, hay negocios mixtos. Ahí es donde cada uno de vosotros tenéis que ver el tipo. Hay precios fijos, hay precios variables. Antes nos costaban mucho los precios variables, ahora cada vez nos cuestan menos. No es lo mismo alquilar una bici entre semana en un sitio turístico que alquilarla un fin de semana. El precio no puede ser el mismo. No es lo mismo contratar una cosa que contratar 20. El precio no puede ser el mismo. Y ahí es donde tenéis que ver. Y luego hay precios dinámicos dependiendo de lo que vaya a ofrecer el mercado. No es ni bueno ni malo. Cada uno tenéis que ver qué es lo que necesitáis que entre en vuestra caja de efectivo. ¿Para qué? Porque los gastos deben restarse de los ingresos para saber cuánto estáis ganando. No, pero al principio hay que perder para luego ganar. Sí, pero tenemos que tener claro cuánto vamos a ganar y cuándo, aunque luego tengamos que adaptarlo. Eso de trabajar para el futuro, yo lo veo muy incierto. Entonces, ¿por qué los clientes, por qué cosa los clientes o por qué servicio los clientes están realmente dispuestos a pagar? Y aquí es sorprendente, las personas somos sorprendentes. Nos puede parecer carísimo 30 euros por un servicio que nos puede ayudar a tener una vida mejor y nos parece baratísimo un collar por 30 euros. Ostras, no me jodas, no es lo mismo un collar que un servicio que te va a cambiar la vida. Pues mira, lo uno es una compra de impulso, que lo compro y me siento súper feliz. Lo otro me obliga a plantearme muchas cosas, ya lo veré. Actualmente, ¿por qué está dispuesto a pagar la gente? Es muy difícil cambiar los hábitos. No digo que no haya que hacerlo, digo que es difícil. ¿Cómo lo están pagando? ¿Cómo prefieren pagar? ¿Prefieren pagar todo de una vez? ¿Prefieren pagar en partes? ¿Prefieren pagar en efectivo? ¿Prefieren pagar por Bizum? ¿Prefieren pagar por TPV? Y sobre todo, si tenéis diferentes fuentes de ingresos, ¿cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son aquellas que son fijas? ¿Cuáles son las que son puntuales? Porque eso os ayudará a organizaros el plan de trabajo. Porque muchas veces nos dedicamos a lo que no es tan importante y no genera tanto, y no estamos dedicando esfuerzos a lo que es realmente importante. Esta es la parte, no sé cómo decir, esta es la parte más creativa del Canvas. Y me diréis, ¿los ingresos son creativos? Los ingresos son súper creativos. El saber generar ingresos de manera creativa es lo que hace que funcionen unas cosas u otras. Os voy a poner un ejemplo y con esto me gustaría hacer un descanso de 5 minutos para que podáis ir a por un café, estiréis las piernas, tosáis
o hasta vayáis al baño. Vamos a ver un ingreso creativo. Yo trabajé ya hace unos años, creo que llevan ya más de 10 años, pues en su creación con bodas de cuento. La primera empresa diferente de organización de bodas. Ellos hasta ahora, hasta ese momento en que trabajé con ellos, tenían una fuente de ingresos muy clara. Cobraban comisiones a todos. Si te llevo unos clientes, una boda a tu restaurante, me das una comisión. Si te llevo una novia a tu tienda de trajes de novia, me das una comisión. Si te llevo a unos novios a una floristería, me das una comisión. Y ellos dijeron, nosotros queremos ingresos completamente diferentes. Nosotros vamos a cobrar un fee fijo a los novios. ¿Por qué? Y aquí viene la creatividad. Porque queremos demostrar a los novios que el resto de los organizadores de bodas hacen las bodas en un sitio o en otro dependiendo de la comisión sea más alta o más baja. Y nosotros, como no cobramos comisiones, vamos a hacer la boda que realmente te interese a ti, porque somos libres. Esta propuesta de valor fue la que hizo que triunfaran en el mercado. Sin embargo, muchos novios no podían pagar ese fee, aunque les gustaba. Y entonces dijeron, ¿qué podemos hacer para los novios que no puedan pagar nuestros honorarios? Pues han escrito varios libros. Les cambio siempre el nombre, pero vais a bodas de cuento y ahí tenéis todos los libros. Cómo organizar tu boda perfecta, la agenda de tu boda o ideas para decorar tu boda. Si puedes contratarme, me contratas. Si te gusto mucho pero no puedes contratarme, me compras el libro. Pero entonces se dieron cuenta que había otra fuente de ingresos que no habían visto, que era la gente que se quería convertir en organizador de bodas. ¿Y qué hicieron? Montar cursos para crear a su propia competencia, en los que enseñan cómo trabajan. Bueno, pues estos cursos han sido un exitazo. ¿Qué han hecho durante el COVID? Han trasladado sus cursos a versión online. Pues ha sido un exitazo. Van reconvirtiendo todo esto. ¿Y cómo han conseguido todo esto? Por el corazoncito de arriba. Tienen un trabajo tan bueno en las redes sociales que crean una relación de amor con los que les contratan y con los que no les contratan. La gente no puede pasar un día sin ver lo que cuentan, porque es como parte de su día a día. Pues ahí es donde vosotros os tenéis que plantear qué es lo que podéis hacer, cuál es vuestra estructura de ingresos, cómo se gana el dinero en vuestro negocio y, sobre todo, qué tipos de ingresos se reciben. Porque cuando contestes a estas preguntas, verás las oportunidades de crear otras fuentes de ingresos. No os olvidéis que el Canvas lo hacemos para saber cómo estamos, pero sobre todo para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos innovar y cómo podemos seguir adaptándonos al mercado y hacer cosas mejores. Y ahí es donde detectamos las oportunidades, esos huecos que no hemos cubierto. Por eso es tan importante hacer el Canvas y luego ir trabajándolo. ¿Alguna pregunta antes del mini descanso de 5 minutos? ¿No? Estos que están muy agotados, ¿eh? Si queréis a viva voz o si no descansamos y a lo mejor luego... Sí, igual sí. Descanso, Pues ¿no? os voy a poner un contador aquí para que sepamos todos cómo vamos. Porque Contador y luego los todo. 5 minutos parece que para unos son una cosa y para otros otra. Han empezado vuestros 5 minutos de asueto. Yo me voy a por un café. Gracias.
que llego tarde. Que nos hemos pasado de tiempo. Aquí una servidora. No, que ha sido muy poquito, que ha sido muy poquito. Venga, la gente se vuelve a incorporar. Mira, os quería enseñar los libros que hemos hablado, porque como hoy lo hago desde casa, que es más fácil, pues aquí tenéis el Canvas, el libro del Canvas, que es un libro muy visual, no es un libro... Espera, que dejo de compartir. A ver, esperad, que así va a ser más fácil. Mirad, creo que ahora me veis mejor en grande, ¿no? Pues veis, es un libro muy visual, no es un libro de texto normal y va solucionando un poco todo lo que hemos visto, ¿veis? Entonces, si tenéis curiosidad, pues es una oportunidad. Si no, lo que digo siempre, podéis ir a, por ejemplo, la FNAC los tienen y lo podéis mirar allí tranquilamente. Y el otro, porque ya sabéis que cuando uno tiene éxito le obligan a hacer un segundo libro, pues este es el segundo libro, que es diseñando la propuesta de valor, que lo que hace es el encaje entre lo que ofreces y tus clientes. Entonces está centrado exclusivamente en la parte que acabamos de ver del Canvas, en la que es propuesta de valor y clientes. Que de todas formas, ahora a continuación os enseñaré cómo hacerlo. Ahí. Vamos allá. Pues vamos entonces a seguir con la otra parte del Canvas. Ana, ¿puedes decir los dos nombres, los dos títulos de los dos libros? Sí, sí, sí. Y entonces los podéis anotar, por favor, que casi va a ser más rápido. Generación de modelo de negocio. ¿Y escrito por? Está escrito por Yves Piñer y Alex Osterwalder. Es un libro muy conocido, ¿eh? Y estos también escrito por los mismos, Yves Piñer y Alex Osterwalder, es diseñando la propuesta de valor. Sí, que son muy visuales, que en cuanto los veáis en librerías ya, o en internet, vamos, ¿no? Sí. Perfecto, gracias, Ana. Y que son dos libros muy conocidos. Sí, sí, sí. Que no es como, ahí, vamos allá. Bueno, pues después de esta parte, entramos en la que yo creo que os va a resultar más sencillo, que es la parte, digamos, que todos sabemos hacer. Pero que yo me encuentro muchas veces con que me resulta muy útil cuando estoy trabajando en un proceso de innovación para hacer cambios. A veces hemos trabajado mucho en la parte creativa, que es la otra, y en esta, que es como mucho más sencilla, hemos dado todo por hecho. Y aquí es donde muchas veces es más fácil introducir cambios. ¿Cuáles son los recursos clave de vuestro proyecto? Físicos, lo que necesitéis. No, es que es una casa de turismo rural y mi recurso clave es la casa. No, es que yo tengo que hacer quesos y mi recurso clave son las cabras. ¿Sí? Intelectuales, no, es que tengo una patente, un modelo de negocio, un know-how. Humanos, no, el recurso clave en mi empresa soy yo, o mis socios o mi gente. O financieros, el recurso clave para que esto funcione es dinero. Tenemos que ver qué es lo clave. Y clave es todo aquello que lo tenemos que aportar desde el principio y que no podemos esperar a que otro lo aporte o lo traiga. No, yo puedo empezar sin dinero y luego ya buscaré dinero para las siguientes fases. Entonces el dinero no es clave, porque ya estamos en una segunda fase. ¿Qué recursos clave requiere la propuesta de valor? ¿Qué recursos clave requieren los canales de distribución y comunicación? ¿Qué recursos clave requiere la relación con los clientes? ¿Qué recursos clave requieren los flujos de ingreso? ¿Os habéis dado cuenta que la pregunta de los recursos clave va para cada uno de los módulos que hemos visto antes? Te tienes que preguntar, para trabajar y dar servicio a mis clientes, ¿qué recursos clave necesito?
Para entregar mi propuesta de valor, que es la segunda que hemos hecho, ¿qué recursos clave necesito? Para mantener una relación con mis clientes, ¿qué recursos clave necesito? Para servir en tiempo y forma a mis clientes, ¿qué recursos necesito? Y para obtener los ingresos necesarios, ¿qué recursos necesito? Tenemos que ir planteándonos todos estos elementos para poder funcionar. ¿Cuáles son los recursos más importantes para mi negocio? Y eso es lo que os tenéis que plantear en todo momento. Y con esto, las actividades clave. ¿Qué es lo realmente importante en mi negocio y que no puedo subcontratar? Os lo he explicado antes con Funidelia. Lo clave para ellos es seleccionar el producto, es comprar el producto, es hacer las fichas de producto, es posicionar el producto en Internet y es la relación con el cliente. Lo demás no es clave. Lo pueden subcontratar y no se nota que no lo hacen ellos. Al revés, se puede hacer mejor y más rentable. Actividades clave es todo aquello que tienes que hacer tú. No es que nosotros somos muy pequeños y lo tenemos que hacer todo, ya lo sé. Pero si no lo tuvieras que hacer todo, ¿qué es lo clave? El elemento diferencial tuyo es cómo hacer las cosas, cómo resolver los problemas, cómo lo presentas. El elemento clave tuyo es la plataforma. ¿Qué actividades clave requiere la propuesta de valor? ¿Veis? Vamos otra vez haciendo todas las preguntas. ¿Qué actividades clave requieren los canales de comunicación y distribución? ¿Qué actividades clave requiere la situación con los clientes? ¿Qué actividades clave requieren los flujos de ingreso? ¿Cuáles son las actividades y procesos clave en mi modelo de negocio? ¿Tenéis claros todos los recursos clave y las actividades clave? Una cosa es lo que hago y otra lo que tengo. Y tengo que ver de lo que hago y de lo que tengo qué es realmente clave y qué es accesorio. El objetivo otra vez vuelve a ser priorizar. Si no podemos dedicarnos a todo, si no tenemos tiempo para todo, ¿a qué nos tenemos que centrar? ¿Cómo nos tenemos que centrar? Y con esto pasamos al apartado que a mí más me gusta y sobre todo en lo social, porque lo trabajamos mucho y funciona de maravilla. Y aquí difiere un poco de los creadores del Canvas, porque ellos lo llaman socios clave y le ponen anillos de boda. A mí me parece muy bien casarse y me parece muy bien las relaciones para toda la vida. Pero creo, sobre todo en los negocios, que antes de casarte y hacer relaciones para toda la vida, es bueno conocerse y vivir juntos. Entonces yo cambiaría lo de socios clave por aliados. Primero vamos a ser aliados, vamos a ver cómo trabajamos y luego ya decidiremos si nos convertimos en socios y nos casamos. ¿Y por qué es importante los aliados? Los aliados son importantes en este momento en cualquier tipo de negocio, pero los sociales muchísimo más. ¿Por qué? Porque nos permiten aumentar la velocidad a la que se desarrolla nuestro negocio. Nosotros, con nuestro tamaño y nuestros recursos, vamos a una velocidad. Si trabajamos con una serie de aliados, podemos ir a una velocidad muchísimo mayor. Y ahí es donde tenéis que pensar cómo podéis hacerlo y en qué podéis hacerlo. ¿Qué necesitamos? Ver los motivos que tengo para aliarme. Optimizar y economizar. Reducir riesgos e incertidumbre. Adquirir recursos o actividades. Porque ¿quién pueden ser los aliados? Mis proveedores, mis propios compradores, mis patrocinadores, mis competidores. Puede haber prescriptores, personas referentes. Depende de lo que queramos hacer con los aliados pueden ser muy variados. Es una de las casillas a la que vale la pena dedicar esfuerzo porque te das cuenta de... No digo que haya que hacerlo, digo que hay muchas posibilidades de crecer. No sé si conocéis a Academia de Inventores, que son una academia de actividades extraescolares que se dedican a enseñar a los niños y niñas matemáticas, física y química a través de inventos. Pues ellos han visto que el momento de crecer es ahora. ¿Qué es lo que han hecho? Se han buscado como aliado la editorial del Vives.
¿Por qué? Porque eso les permite tener una expansión nacional e internacional súper rápida. ¿Podrían haberlo hecho ellos solos? No lo sé, a lo mejor. ¿Podrían haberlo hecho ya? No. ¿Podrían haber perdido el tren? A lo mejor. ¿Han perdido independencia al aliarse? Por supuesto. Aquí nada es ni bueno ni malo. Todo tenéis que ver en cada momento la situación. Entonces tenéis que ver quiénes pueden ser vuestros aliados clave y ahí cuáles son vuestros proveedores clave, qué recursos clave podéis utilizar de los aliados, qué actividades clave se realizan con los aliados. Veis que estamos trabajando en el otro lado. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar y ver quiénes son los socios, quiénes apoyan y qué actividades podría externalizar. No quiere decir que las tengáis que externalizar ahora, sino que podrían ser externalizables. Y ahí es donde funciona de la mejor manera. Y con esto terminamos el Canvas. ¿Cuánto te cuesta? ¿El negocio está impulsado por coste o por valor? Eso es lo primero que os tenéis que plantear. ¿Es un negocio de bajo precio o es un negocio en el que estás dando un valor premium? Y luego tienes que ver cuáles son los costes fijos y cuáles son los costes variables de tu negocio. ¿Cuáles son los costes más importantes? ¿Cuáles son los recursos clave más costosos? ¿Y cuáles son las actividades clave más costosas? Creo que no adelanto nada, pero ya lo veréis cuando os toque. Siempre los costes son mayores de lo que se pensaban y los ingresos llegan más tarde de lo que se había previsto. Y después de 20 años de experiencia, creo que normalmente la desviación va de un 40%. Es decir, siempre nos gastamos un 20% más y siempre los ingresos al final llegan un 20% menos. Por lo tanto, tenemos un desfase del 40% que tenéis que ir viendo ahí cómo jugáis con él. Por eso es tan importante el colchón del que os hablaba antes, porque al final, si no, se van creando elementos diferenciales. ¿Cómo es la estructura de costes? ¿Cuáles son los costes más importantes para mi negocio? Y con esto tendríamos el Canvas. Fácil, ¿no? Si al final solo es cuestión de ir viendo cada una de las cosas. Esa es la fuerza de esta herramienta, que es cuestión de ponerse e ir preguntándote las cosas. Tiene 4, perdón. Sí. Yo creo que es muy importante que veáis que la dificultad de esta herramienta no es contestar a las preguntas. La dificultad de esta herramienta es enfrentarte a respuestas que o no tienes o no quieres oír. Y eso es la razón por la que luego a la gente le cuesta. Entonces, os dejo un momento para que veáis las preguntas mientras cierro la ventana. Me estaba entrando ahora todo el calor. Un momento. Podéis ir poniendo preguntas si queréis en el chat o si no, podremos abrir micrófonos, ¿eh? Si tenéis alguna pega o alguna cosa, alguna cuestión que queréis que aclare más o que amplíe la información. Ana Hernández, si queréis o chatear o preguntas a viva voz, ¿eh? Como queráis. ¿Preguntas? ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Os parece complicado? ¿No os parece complicado? Estáis muy callados. No sé si tomármelo en bueno o en malo. Esa es mi duda. Bueno. Y aquí viene la segunda parte. ¿Y si... Para mí esta es una de las preguntas más desestabilizadoras que hay. ¿Y si cambiamos los clientes? ¿Y si cambiamos la propuesta de valor? ¿Y si buscamos otros aliados? ¿Y si buscamos otra fuente de ingresos? Una vez que tienes el Canvas, es cuando empiezas a jugar con él. Me decía el otro día una emprendedora con la que estaba trabajando, te veo a ti disfrutar y yo no hago más que sufrir.
Bueno, yo creo que sufrimos por esa resistencia al cambio que tenemos, ¿no? Claro, en mi caso, al ser ajena, para mí no hay resistencia al cambio, todos los negocios se mueven. Cuando me toca a mí, claro que me cuesta, pero yo creo que es el elemento clave y fundamental. Entonces, lo que me gustaría, y ahora antes de seguir adelante, sí que haría una ronda voluntaria entre vosotros, es, ¿veis posibilidad de cambiar algunas de las casillas del Canvas? ¿Y en cuál creéis que tenéis más posibilidades o más oportunidades para desarrollaros? Venga, abrimos hilo, ya sea virtual, en el chat o a través del micro. ¿Te parece, Ana, que mientras lo piensan, hay una mano levantada de Monsi? Me parece que Eva del Usted también quería hablar. Venga, pues Aunque allá cualquiera vamos. de las dos. Vale, bueno, yo primero decirte que, bueno, yo ya te escuché en otra sesión del IAF, Ana, y me pareces súper clara y con los ejemplos prácticos que a la hora de, bueno, nuestra, que aclaras muy bien. Entonces, que no sé, yo en mi caso te lo digo sinceramente. Y en el caso particular de la duda que me estaba surgiendo, ¿Sí? que igual lo has dicho, ¿eh? Y como me he incorporado estos 5 minutos por una llamada, se me ha hecho un pelín más tarde. El Canvas, entonces, entiendo que es un documento también vivo, si estamos realmente alerta a nuestro entorno. Nosotros, por ejemplo, Ay, Monse, hay que contestar. ¿Cómo me alegra que me hagas esta pregunta? Vamos a ver. El Canvas, el error que comete todo el mundo es que lo ponen como un copia y pega dentro del plan de negocio y se olvidan de él. El Canvas es un elemento vivo que se tiene que revisar por lo menos cada mes, aunque lo recomendable es cada 15 días. ¿Por qué? Porque si lo revisas cada 15 días, cambias una cosita, cambias nada, te cuesta 10 minutos, pero vas viendo ya cómo cambia. La situación ahora es tan cambiante que tú no puedes trabajar con un plan que has hecho para los próximos 3 años, porque es un error, porque no sabes cómo va a funcionar. Cuando se abrieron las tiendas de ropa, yo en el confinamiento, en mi plan post-COVID, había muchas tiendas de ropa que estaban en el proyecto y todas tenían mucho miedo a abrir y no tener gente. ¿Cuál fue su sorpresa? Los primeros 15 días que se abrieron las tiendas de ropa, tuvieron muchísimos clientes. Se habían preparado para todo menos para eso. Y claro que se dieron cuenta, ostras, que lo de la cita previa era la releche. La cita previa normalmente la pide alguien que tiene interés de comprar. Puede comprar o no, pero si no tienes interés ya muchas veces no pides la cita previa. Tú atiendes a esa persona de maravilla porque estás con ella los 30 minutos. No estás preocupada por nadie más. Esa persona se va súper contenta. Me decía una persona que lleva 15 años con su tienda. Ostras, si esto de la cita previa lo hubiera visto antes, ¿qué ha hecho ahora? Sigue abriendo en horario, pero un horario, y el resto sigue haciendo citas previas. ¿No? Por eso digo que tiene que estar vivo, porque vas cambiando. En la vida se le hubiera ocurrido, lo de la cita previa lo veían como el horror, y sin embargo ha resultado ser fantástico. Y aquí os doy el truco que para mí ha sido, yo aprendo de mis clientes cada día, cada día. Pero hay veces que digo, Dios mío, y esto no se me había ocurrido a mí sola. Trabajo con no os puedo dar el nombre, pero la verdad es que deberíais conocerlos porque son totales. Trabajo con un hotel con encanto, que llevan 20 años, fueron de los primeros hoteles con encanto, les va bastante bien, pero resulta que no dan ni comidas ni cenas. Ellos antes nunca habían pensado en dar comidas y cenas porque mandaban a la gente alrededor, pero por circunstancias alrededor ahora no hay sitios, ni tantos sitios abiertos ni tan buenos. Y entonces dicen, oye, pues tendremos que contratar un cocinero y hacer comidas y cenas. Pero para eso necesitamos más clientes. ¿Por qué? Porque si no, no nos salen las cuentas tan bien.
Y entonces, muy graciosos, me contratan, habían hecho ya una cuenta, que necesitaban un 15% de clientes más. Muchos más tampoco, porque entonces se les desmontaba en la organización, ¿vale? Y entonces les enseño esto del Canvas y les parece fantástico. 2 personas ya de 60 años. Entonces, claro, se dan cuenta que tienen ahí mucha oportunidad de hacer cosas distintas. ¿Y qué es lo que se les ocurre? Pues se les ocurre, ellos voy un día y me dicen, no, que vamos al comedor, que ahí tenemos el Canvas, y yo traigo el comedor de la casa, que la tienen pegada al hotel, y no veo nada. Y dicen, no, es que decidimos que esto no nos pegaba con la decoración y que nosotros tampoco lo íbamos a poner en otro sitio. Y la han puesto por detrás del cuadro. Entonces el cuadro grande que tienen en casa le dan la vuelta y dice, pero no lo abrimos solo en las sesiones de consejo de administración, lo ponemos todas las mañanas a la hora de desayunar. Y desayunan mirándose el Canvas. Claro, yo cuando sigo a esta pareja, que ahora ya no trabajo con ellos, pero los sigo para ver cómo evolucionan, los veo que están en evolución constante. ¿Por qué? Porque si el Canvas te lo pones así todas las mañanas a la hora de desayunar, funciona. ¿Qué es lo que está haciendo otra persona muy graciosa que ya ha hecho el Canvas personal? Es profesional y se lo ha hecho para mejorar en su profesión, ¿no? Es profesional liberal, una psicóloga. Se lo ha pegado en la parte de dentro del armario de la ropa. De manera que cada mañana cuando va a abrir el armario lo ve. Dice, muchas veces no quiero ni verlo y hago así. Pero inconscientemente ya sé que está ahí. Y claro, ya me planteo el cambio. Por eso os decía que es tan importante tenerlo a la vista. En las empresas grandes, me refiero grandes, por ejemplo, una empresa del metal que tiene 40 personas, ellos lo tienen en la sala del café. Porque además es muy importante que lo vea todo el mundo que trabaja en la empresa, porque cada uno lo ve de una manera diferente. Entonces, por eso tenéis que ver cómo hacerlo, integrarlo en vuestro día a día, sí que, porque también he tenido gente que dice, es que me persigue el Canvas. No, hombre, eso tampoco. Quiero decir, hay que encontrar una medida de cómo hacerlo. Yo cada 15 días, para mí es más importante dedicarle 15 minutos cada 15 días que dedicarle una mañana cada 3 meses. ¿Por qué? Porque esos 15 minutos te ayudan a llevar un ritmo de hacerlo. Vale, muchas gracias, Ana. A ti. Otra cosa que no os he contado es de dónde viene la palabra Canvas. Canvas en inglés significa lienzo, el lienzo donde se pinta, el lienzo blanco. Y la idea es que el Canvas es un lienzo en blanco, donde tú pintas tu negocio. Por eso se llama Business Model Canvas, el lienzo de modelo de negocio. Lo único que ya lo hemos traducido a Canvas, pero nos suena más bonito Canvas que lienzo. Bueno, pero realmente Canvas en inglés significa lienzo. ¿Vamos allá con la otra manita que teníamos? ¿Era Eva? Eva, ¿querías hablar? Eva. ¿Puedo? ¿Sí? Sí. ¿Me oí? Sí. Hola. Te oímos, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, un gustazo escucharte, Ana. O sea, es una maravilla, gracias. porque aparte de lo que nos cuentas, que nos pone a todos en marcha, es como lo cuentas. Así que tu diferenciación está clara. Bueno, yo lo que siempre me genera un poco de duda, que te lo había preguntado, pero no lo habíais visto, era con los recursos clave y las actividades clave. No sé, ahí tengo yo siempre un poco de choque, porque a veces no quieres ser el recurso, otras veces, o sea, bueno, que me crea mucha confusión. A mí, personalmente, en mi caso, cuando lo he hecho para otros, no me, o sea, o he ayudado en otros Canvas con otras personas, no me ha generado esa... Pero en mí sí, por ejemplo. Esto que estás diciendo es muy común. Es mucho más fácil hacer el Canvas para otro que para ti mismo. Por eso, por ejemplo, Eva, que ha participado en Canvas colaborativos, a veces el Canvas se hace con otros emprendedores y tú ayudas a los otros y los otros te ayudan a ti. Porque claro, de esa manera ves muchas más cosas que cuando lo haces tú solo. Pero esto que dice Eva de recursos y actividades y dónde lo pongo, es que muchas cosas pueden ser recursos y pueden ser actividades. Entonces, cuando tengáis duda, en los dos sitios. Luego ya lo sacaréis. Es mucho mejor ponerlo. Entonces, a veces dices, vamos a ver, mi actividad es todo mi trabajo en las redes sociales.
Claro, pero eso también es un recurso. Bueno, pues lo puedo poner en los dos sitios. El recurso es mi visibilidad en las redes sociales, la actividad es el día a día en las redes sociales. En uno es lo que hago, en otro es el resultado. Pero lo tendré que poner en los dos lados. Es que hay muchas actividades que realmente veréis que van hacia los dos lados. Por eso os decía también que hay clientes que pueden ser aliados, que hay relaciones que pueden ser canal. Claro. Es que Ahí es no... donde yo estoy intentando potenciar más. Es que Donde ver creo... preparación, porque creo que en mi caso me puede ayudar. Creo que en casi todos los proyectos de emprendimiento social hay mucho juego en las colaboraciones. ¿Y esas colaboraciones qué son? Clientes patrocinadores que se convierten en aliados o que pueden ser recursos o que te pueden hacer actividades o que te pueden servir de canal o que te pueden... Sí, sí. Ese es el easy. Porque tú dices, mira, nos pasa ahora a nosotros, Eva lo sabe porque pertenece a la red como mentora. Yo participo en una red que se llama Youth Business Spain para ayudar a los emprendedores, sobre todo con el acompañamiento de un mentor o una mentora. Ahora estamos en una red internacional, formamos parte de una red internacional que es Youth Business International. Y ahora, por ejemplo, se ha ofrecido para ayudar a los emprendedores, se han ofrecido las grandes consultoras, pero no nos han ofrecido dinero, nos han ofrecido horas gratuitas de sus consultores. Entonces, ¿qué son? No son una fuente de ingresos, son un aliado, pero también son un recurso. Entonces, por ejemplo, a Rebeca, una emprendedora de Ayerbe, de la Crava Negra, que participó en el del año pasado de emprendimiento social y que además se le quemó el taller, pues le está ayudando 4 consultores de Ernst & Young a desarrollar de nuevo su negocio desde un punto de vista digital. Claro, ¿qué es? Para ella es un recurso, para la red es un aliado, para Ernst & Young es su actividad social. Entonces tenéis que ver que ese juego es, primero, donde vais a encontrar el elemento diferencial y donde vais a encontrar en muchos casos los ingresos o el dinero necesario para muchas actividades. Sí. Para mí ahí me quiero centrar sobre todo. Yo es que creo que nosotros utilizamos un lema que se llama juntos sumamos más. Al final solos llegamos a un sitio, pero cuando juntas, la suma es mucho más de la suma aritmética. ¿Por qué? Porque es que todos ganamos. Y ahí es donde yo creo que muchas veces no trabajamos bien en los proyectos sociales. Estamos demasiado centrados en la propuesta de valor, en crear el servicio, y no dedicamos tiempo a todo lo demás que nos da el elemento clave para seguir desarrollando el servicio. Pero yo creo que es que ahí ese elemento es la transparencia y la confianza y el comunicar. Para mí son los elementos súper claves para que eso pueda funcionar. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un momento de parar y reflexionar. Claro. Igual que os decía que hay que probar y hay que probar, también hay que tener momentos de parar, reflexionar y decir, pero esto ¿con quién lo podría hacer? Pero aquí, ¿quién me podría ayudar? Porque lo que yo me encuentro en los proyectos sociales es que la gente dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo con muy poca estrategia. Y eso es muy duro, porque a veces con un poco más de estrategia habría más resultados con menos esfuerzo. Y sin embargo, en lo social somos mucho de hacer. Y me pongo yo también, ¿eh? Porque yo muchas veces estoy ahí y digo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? A ver, si sería mucho más útil haciendo no sé qué. ¿Por qué? Porque tu natural te lleva a hacer. Pero tenéis que pensar, vale, ese es mi natural, pero voy a pensar con ojos de estratega. ¿Eso es lo que yo querría hacer? ¿Eso es lo que a mí me interesa? Y ahí es donde tenemos que ver qué es lo que podemos hacer y cómo. Gracias. ¿Alguien que se quiera lanzar a Lisi y le damos una vuelta a su negocio?
Venga, animaros a aprovechar la oportunidad. Porfi, Ana, sí. a mí no me gusta el Canvas. Bien. Porque es un poco duro decirlo, pero a mí se me llenan de polvo las etiquetas de los posits del Canvas. ¿Y Porque por una vez qué? yo es que soy muy maniático de la limpieza, entonces, pues cuando hemos hecho el Canvas de mi empresa, pues bien, lo pusimos, como dices tú, en el tablón, pusimos los posits rosas, amarillos, verdes, cada color representaba también un poco pues, riesgos y amenazas, cosas de ese estilo, ¿no? Y me pasan dos cosas, no sé si es porque soy muy visual, pero o me acostumbro a verlo ahí y ya no le hago ni caso. Ujú. Y eso a pesar de que, como dices tú, es un POSIT y entonces lo puedes cambiar de un sitio a otro y tal, o me parece muy hermético esas líneas de los recursos, las actividades. Al final me gustaría, no sé cómo expresarlo, pero que fuera algo más líquido, más digital, más que no fuera me tengo que sentar todos los días o cada 15 días, que me parece eso imposible. Dentro de mi día a día me parece muy complicado cada 15 días volver a replantearme el Canvas con lo que nos ha costado hacerlo. Es que, Pero solo tienes que buscar oportunidades. ¿Qué tienes que decir esos 15 días? ¿Qué puedo hacer? ¿Algo nuevo para hacer? 5 minutos para pensar. No tienes que volver a hacer el Canvas. Yo creo, a ver, te dejo luego continuar, pero hay una cosa que, porque ya me ha pasado esto con empresas como tú, las que se acostumbran al Canvas, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar cada vez que se vuelve a Canvas con un área de mejora. Hoy nos tocan las oportunidades de la propuesta de valor. Hoy nos tocan las oportunidades en los aliados. Hoy nos tocan las oportunidades en no sé qué. Hay que ser más sistemático. Pero luego hay que poner, que en una de las empresas lo pusieron con globos donde vas poniendo otras ideas. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente el día que revisan Canvas? Ir poniendo las ideas en los sitios. Cuando el Canvas te resulta demasiado lineal, tienes que convertirlo tú en líquido. ¿Qué ocurre cuando solo es líquido? Que nuestra capacidad de autoengaño es superior. Y te lo digo yo, que soy la más líquida del mundo mundial. O sea, yo digo, mira con lo gorda que estoy, cómo me puedo convertir en súper líquida. Nos hacemos unas excusas tan buenas, tan buenas. ¿Por qué? Porque en el fondo no nos apetece enfrentarnos a la realidad porque nos lo estamos pasando muy bien en lo que estamos haciendo. estamos cómodos. ¿Y a qué nos obliga el Canvas? A lo que no nos apetece. ¿Y qué es lo que no nos apetece? Volver a centrarnos para volver a hacer cosas. ¿Qué es lo que yo he creado para obligarme? Vale, Ana, sé todo lo líquida que quieras y autoengáñate todo lo que te dé la gana. Pero cada X me tienes que explicar el por qué, el para qué y la rentabilidad. Y claro, ¿eso qué me hace? Porque a mí lo que me gusta de verdad es el easy. Yo sería capaz de darte siempre nuevas ideas para continuar. Pero no me gusta nada la reflexión sobre lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque eso me enfrenta a mi realidad. ¿Y cuál es mi realidad? Ostras, que me hubiera ido súper bien hacer esto y esto, pero como no me apetecía mucho, me he encontrado unas excusas buenísimas para dedicarme a esto otro. ¿Y qué es lo que tengo que pensar? Que esto me está dando el dinero que necesito para hacer eso otro. Y que si voy dejando esto, no hago esto. Entonces, para mí, tenéis que buscar cada uno vuestra fórmula. En mi caso, la única fórmula que hasta el momento he conseguido para, ya sé que esto suena muy mal, para dominarme a mí misma, ha sido el bullet journal. Para mí el bullet journal ha sido la fórmula para vivir de una manera creativa, pero a la vez muy organizada. No sé si conocéis el sistema. Díganos. El bullet journal, esperad que os lo dejo de compartir y os lo cuento.
que es en el fondo es una chorrada, pero si buscáis en internet tenéis, además de que tiene un libro, tenéis un montón de vídeos donde lo explica. Os lo he escrito ahí en el Canvas. El Bullet Journal lo que hace es que todas las mañanas o todas las noches tú te planteas dentro de tus grandes objetivos qué es lo que quieres hacer. Pero te planteas dentro de lo que quieres hacer cuáles son las tareas que te llevan a ese objetivo y cuáles son las tareas que tienes que hacer, pero que son simples tareas. Y dentro de eso te planteas, cada uno en su caso. En mi caso, si quiero trabajar 8 horas, necesito plantearme trabajo para 6, porque yo en mi día a día tengo 2 horas de imprevistos. De manera que me planteo trabajo para 6. Pero dentro de eso me divido mi día entre las horas que realmente sé que van a ser productivas para las cosas importantes y para las cosas que tengo que hacer pero no son tan importantes, las horas más improductivas. Pero además, con una lista de mini tareas, de lo que te lleva 5 minutos, que eso es lo que hago cuando estoy en la calle, cuando estoy no sé cuándo. La gente me dice, ¿y tú cuándo llevas las redes sociales? El de redes sociales, por favor, que se tape los oídos. Yo eso lo hago en la calle mientras voy de un sitio a otro. A mí no me da durante el día para llevar las redes sociales. ¿Soy muy activa en redes sociales? Sí. ¿Cuándo lo hago? Andando en el ascensor, bajando escaleras, que algún día me crismaré. No, ¿por qué? Porque yo no tengo otro momento. ¿Suenan muy naturales mis redes sociales? Solo faltaría. Si las hago... ¿Por qué? Porque no tengo otro momento. Yo no puedo dedicarme a las 8 de la mañana cuando estoy en plenitud a hacer mis redes sociales, porque no vivo de ellas. Las redes sociales son un complemento. Y entonces lo que haces es ir apuntando al lado el tiempo que dedicas a cada cosa. De manera que al final del día y sobre todo al final de la semana haces un examen de conciencia en el que dices, ay, joder, que he dedicado mucho tiempo a lo que no debía y no he dedicado el tiempo a lo que debía. ¿Funciona? Para mí ha sido un cambio de modelo radical. Al menos ahora cuando me autoengaño lo sé y lo disfruto. Digo, ¿qué día de autoengaño llevo más bueno? ¿No? Antes intentaba darme excusas a las excusas que ya me había dado. Ahora ya no, ¿eh? Ahora esto ya es plano. Para que os hagáis una idea, lo hago hasta con los niños. Cuando se ponen a hacer los deberes, haz una lista de las tareas que tienes y del tiempo que le quieres dedicar. Y dime cuánto vas a dedicar a cada cosa. Y luego vas viendo. ¿Qué es lo que han conseguido los niños? Centrarse mucho más. Y no ponerse, porque saben que si lo hacen rápido, terminan los deberes. Si no lo hacen rápido, tardan más en jugar. Al final es como auto... y soy una persona muy creativa, pero el momento este ayuda mucho a centrarse. Creo, como en el Canvas, que cada uno tenemos. Por eso os decía, y aquí vuelvo a la herramienta del Canvas, que la herramienta sirve para enfrentarnos a la realidad. Pero luego cada uno de nosotros tenemos que ver qué es lo que nos interesa. Y tenemos que ver nuestro negocio, en el caso tuyo, que ya lo tienes en marcha, dónde pueden estar las áreas de mejora. Y no pensar en todo, sino centrarnos en aquello que realmente podamos cambiar en el corto plazo. Porque ahí es donde vamos a ver el movimiento. Y luego cambiar... cuando va habiendo pequeños cambios, sobre todo si trabajáis con un equipo, el equipo va viendo la potencia de la herramienta y el equipo se va animando. Cuando tú no ves esos cambios y lo ves siempre igual, cuesta mucho más utilizar el Canvas. Por eso es muy importante para hacerlo. Mira, aquí dicen que hay una aplicación que me encanta para planificar, que es Trello. Yo uso la Asana, que es muy parecido también al Trello. Cualquiera de estas herramientas es buena. Lo que tenéis que buscar cada uno de vosotros es la fórmula. ¿Qué me ocurría a mí? Y veo que también pasa mucho en lo social. A mí me pasa en Trello y en Asana que lo llevo todo súper bien, pero no lo siento como mío. Es un poco extraño, ¿eh? Lo siento como que es de otro. Van pasando las fechas y tampoco me afectan tanto, ¿no? Se van acercando. En cambio, en el Bullet Journal, como lo escribo cada día, me da la sensación de que ese plazo es mío. Pero por eso cada uno de vosotros tenéis que utilizarlo. Y una no quita la otra, ¿eh?
Es decir, yo, por ejemplo, utilizo Asana para los proyectos que llevo con otra gente y utilizo el Bullet para mi día a día. Pero ahí cada uno tenéis que ver cómo lo podéis hacer. No sé si te he contestado, Nacho. Sí, sigo siendo crítico con el Canvas, pero Pero eso es bueno. El ser crítico es muy bueno. a mí me pasa que yo contesto todos los días al por qué lo hago, para qué lo hago, pero luego choco con la rentabilidad y como no tiene nada que ver una cosa con la otra, digo, pues... Y pues entonces, fíjate, con lo que acabas de decir, yo creo que un elemento clave para ti sería centrarte en el mes que viene, próximos meses, a trabajar solo oportunidades de rentabilidad. Olvídate de todo lo demás. En mi lado oscuro. El lado oscuro es muy importante, ¿eh? Y en los proyectos sociales, el lado oscuro de la rentabilidad es clave. Entonces, yo que he trabajado con muchas organizaciones sociales, eso se deja para el final. Y no hay que dejarlo para el final, hay que dejarlo para el principio. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Cómo otras fórmulas para sacar el dinero? ¿Sabes dónde he aprendido esto de una manera muy clara? En el proyecto este que os digo, en el que trabajamos sin ánimo de lucro, el núcleo duro, el nacimiento es inglés. Y trabajo con Youth Business International porque estoy en varios proyectos con ellos y he trabajado con el staff administrativo de Londres, que aunque hay de diferentes países, la base es inglesa. Si hay algo bueno de los ingleses que he aprendido, es lo bien que trabajan todo el tema social desde el punto de vista de la rentabilidad. Ellos son clarísimos, es decir, esto tiene que ser rentable, porque si no, no trabajamos en esto. Entonces, vamos a buscar la rentabilidad. Entonces se sientan y hasta que no hemos conseguido la rentabilidad del proyecto no continuamos. Y para la rentabilidad hay que hacer esto, esto y esto. Hay que hacerlo de esta manera y de esta otra. Y luego ser todo lo creativos que queráis, pero primero esto. Entonces, para mí, cuando he trabajado con ellos al principio he sentido mucho rechazo porque era una forma de trabajar muy distinta a la que yo había tenido en España, pero sin embargo ahora la admiro profundamente. Porque ¿qué es lo que ocurre con sus proyectos sociales? Que son muy estables en el tiempo. ¿Por qué? Porque claro, como tienen la rentabilidad muy clara, ¿qué es lo que ocurre? Pues que continúan en el tiempo. ¿Y nosotros qué pensamos? No pensamos en eso, pensamos en nuestros usuarios, en lo que ofrecemos, en no sé qué, y luego cuando nos queda tiempo, pensamos en la parte económica. También os tengo que decir para qué me han contratado en Youth Business International. Yo llevaba allí varios días, la primera vez que fui a Londres, y el tercer día ya empezaba a estar preocupada, porque nadie me había explicado cuál era mi papel. Y yo decía, joder, si me van a pagar, luego que no me digan que haga algo que no sé lo que es. Y el tercer día estamos comiendo y les digo, oye, que empiezo a estar realmente preocupada, porque no entiendo cuál es mi papel aquí. Y me dicen, tu papel es humanista. Digo, ¿perdona? ¿En qué se resume mi papel humanista? Porque soy muy básica. Entonces, como no me digan lo que tengo que hacer, dicen, no, tu papel es el que estás haciendo. Digo, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Que cada vez que decimos algo, tú dices, no, esto no lo podréis aplicar porque la gente dirá no sé qué. No, esto no lo podréis hacer porque no sé cuántos. Por ejemplo, estábamos hablando, era un programa de formación de la ambición. Y os decían, la ambición es buena. Digo, bueno, depende. A ver, depende. La ambición es buena como concepto. Ser ambicioso y querer hacerlo mejor es muy bueno, pero en muchas culturas la ambición es mala. Por ejemplo, la latina. Mira qué ambicioso ese. Hombre, pero ¿cómo va a ser malo eso? Digo, hombre, vamos a ver. Bueno, pues igual que ellos son muy buenos en la parte económica, son muy malos en esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ser buenos? Empezar a trabajar lo económico. ¿Cuáles son tus deberes para el mes de julio? Olvídate de todo y céntrate en lo económico. Es un big rock que llaman los americanos, pero en cuanto hayas solucionado el big rock, lo demás irá como la seda. Deberías hacerlo, ¿eh? Este miércoles, Ana, empieza ya la parte económica, que hemos dejado además la primera sesión, serán 3 horas con el SINTEC también, muy importante que os inscribáis. Os estaba mandando ahora un email, pero es muy importante que os inscribáis a cada sesión. Entonces, que veo que no estáis todos, ¿eh?
Entonces el miércoles es muy importante asistir. Y luego en septiembre habrá como una segunda parte en donde ya iremos viendo lo que se ha ido avanzando durante el verano. Entonces es muy importante apuntarse. La parte económica en el Canvas es la que menos se trabaja. La parte económica en los proyectos sociales es la que menos se trabaja. Y realmente un 80% naufraga por la parte económica. Entonces, creo que aprovechar la próxima sesión y dedicar el verano a la parte económica es parte de vuestro éxito. Ya sé que esperabais de mí algo más creativo, pero esto es lo que hay. Yo lo veo bastante claro, ¿eh? Mira, ahí, un momento, tenéis ya el enlace en el chat. Vuelvo a compartir y trabajamos con el ISI. Un momento, que me he ido yo aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya está. Mariana, has levantado la mano. Si quieres hablar, adelante. ¿Sí? ¿No te oímos? Mariana, activa el micro, por favor. Sí, ¿se me oye ahora? Sí. Sí, perfecto. Sí. Oye, me ha encantado la charla que nos has dado, Ana. Me has abierto los ojos tanto que se me está viniendo el mundo encima. Cuando has dicho eso de que ahora hay que ponerse del lado de que porque ha cambiado la forma de pensamiento de nuestros clientes, nuestros proveedores, todo el mundo. Claro, yo no había caído en eso. Y es que ahora, por lo menos en mi proyecto, toda la fuente de financiación iba a ser a través de patrocinios y apoyos de instituciones. Y veo que con el cambio del paradigma a través del COVID ya las prioridades de todas estas instituciones, de todas las empresas son otras. Dentro de lo que dedican a la responsabilidad social, pues también van a cambiar la forma, ¿no? Y, joder. Y tienes pues, que pensar que van a cambiar la forma, pero que a lo mejor lo que tienes que cambiar tú también es la forma de acercarte a ellos. Es decir, también, es que también es eso. Porque ahí estamos viendo nosotros que muchas veces tienes que ver que la propuesta que tú les hagas sea muy distinta, porque siempre que penséis que busquéis un patrocinador o un cliente que os aporte dinero para vuestro negocio, le tenéis que hacer fácil la venta a ese patrocinador o a ese cliente. ¿Y cómo podemos detectar, perdona Ana, cómo podemos detectar cómo han cambiado? ¿Qué es lo que valoran más ahora? Porque, pues yo creo que, bueno, yo te hablo desde el Gobierno de Aragón, desde el Ayuntamiento, los colegios, las empresas grandes, medianas, pequeñas, eso eran todos los stakeholders. Pues yo creo que es muy importante ir hablando con ellas. Y cuando hablamos con ellas, hay una cosa que los que me conocéis sabéis que lo digo siempre, es muy importante no preguntar y hacer encuestas. ¿Por qué? Porque cuando preguntas o haces encuestas, la gente te contesta lo que tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar. Abrir la conversación y escuchar. ¿Qué es lo que ocurre? Planteároslo. En las instituciones públicas hay menos dinero, porque una parte importante del dinero se ha destinado a lo que era fundamental, que era actuar contra el COVID. Pero el COVID no ha terminado. Esto va a volver. Entonces, ahí estamos. ¿Cuál es su necesidad ahora? Seguir prestando esos servicios, pero sin dinero detrás para darlos. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Algo innovador. Y yo creo que ahí es donde, que es la segunda parte que tengo preparada para vosotros, ahí es donde yo creo que más podemos trabajar los proyectos sociales, en dar una respuesta innovadora a las necesidades. Se ha demostrado que las personas mayores necesitan unos servicios distintos a los que han recibido ahora, tanto los dependientes como los no dependientes. Si la administración y las instituciones no pueden dar ese servicio, ¿cómo se podría hacer algo con una colaboración público-privada para dar ese servicio? Yo creo que aquí el elemento colaboración es donde tenemos que... Ahora, si pensáis en los niños, los que habéis tenido niños pequeños o los que tenéis niños pequeños, que soy alguno por ahí en casa,
Imaginaros si en septiembre no abren los coles. ¿Qué Ya, vamos ya. a hacer? Claro, ¿por qué? Porque yo lo hablaba antes de entrar con Fernando y Pituca, que me ha encantado lo de trabajar en casa. Yo que era una trotamundos, lo de estar en casa me ha parecido fantástico. Me voy a convertir en una ermitaña. Y pienso, joder, ¿y si en septiembre no están los niños en casa? Es que esto va a ser la leche. Porque claro, me ha parecido bueno estando los niños en casa. Pues imaginaros, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora estamos haciendo muchos cambios. Como hay muchos cambios en las personas y las instituciones y las empresas están formadas por personas, las instituciones y las empresas también van a cambiar. Ha dicho el Banco Santander, que hizo unos, no sé si visteis, unas campañas durante el COVID, buenas no, lo siguiente, Patricia Botín yendo a ver a sus clientes. O sea, una cosa tremenda, buenísima. Y ahora dice el Santander, se os ha terminado el teletrabajo, todos a las oficinas. Y tú dices, ya se os ha ido el glamour. Y claro, ¿qué es lo que les dicen ahora los trabajadores de Santander? Vamos a ver. Sí, una cosa somos los de ventanilla, pero los que no estamos en ventanilla, si hemos demostrado durante el COVID que lo podíamos hacer fenomenal en casa, ¿por qué ahora nos estáis trayendo? ¿Qué ocurre? Que ahora el Santander se está encontrando con que su plantilla le dice, cható, que esto no puede volver a ser como antes. Las personas son las que cambiamos e innovamos, no cambian ni las empresas ni las instituciones. Por eso es tan importante aprovechar este cambio para verlo, y lo estamos notando en todas las empresas. Eso no quiere decir que a todos nos guste el teletrabajo, para nada, pero lo que nos gusta es la flexibilidad. Y entonces ahí es donde hemos demostrado qué es lo que tenemos que ver, qué fórmulas, tú que habías pensado 100% así, qué fórmulas puedo utilizar en la que empresas pequeñas se junten con una cantidad más pequeña para hacer un patrocinio grande, como un crowdfunding, pero de empresas pequeñitas para un proyecto más grande. ¿O qué es lo que puedo hacer para que... ¿Y qué tipo de empresas? Empresas que tengan alguna relación o con los usuarios, o con el territorio, o con la necesidad, o con el impacto. Tienes que ir a mover el corazoncito de esa gente. A ver, yo he trabajado con Atades. Atades necesitaba recaudar muchísimo dinero para su nuevo colegio de San Martín de Porres. En Aragón, el crowdfunding, el fundraising que han hecho, el recoger dinero ha sido tremendo. Han trabajado muy bien, han recogido mucho dinero. ¿Cuál era el problema cuando salían de Aragón? Pues que Atades no es conocido. Entonces, por mucho que fuera el proyecto muy chulo, no había vínculo emocional. ¿Qué es lo que tenía que hacer la persona, Beatriz, Bea, que se ha ocupado del fundraising de San Martín de Porres? Buscar vínculo emocional con todas las empresas que iba a visitar en Madrid. Bien, porque tenían un niño discapacitado y conocía la situación. Bien, porque tenían un vínculo con Aragón. Bien, porque tú tienes que trabajar antes todo eso. Tú no puedes ir ahí y decir, es que mi proyecto es social y es súper bueno. Pues no te digo yo la de proyectos sociales que hay en el mundo, como para coger el tuyo, que no te conozco de nada. Entonces, trabajar, ¿os acordáis en el canvas de la relación de amor? De esta de arriba, el tipo de relaciones. Tú cuando vas a buscar dinero o cuando vas a buscar un socio, le tienes que tocar la fibra sensible. Si no le tocas la fibra sensible y no haces vínculo, te puede dar dinero o no, seguramente será no, pero si te da dinero no va a volver a repetir. Si le tocas la fibra sensible y creas vínculo, eso se va a convertir en una relación a largo plazo. Y ahí es donde tienes que trabajar. Eso es tan importante que os dais cuenta en que no estáis pidiendo dinero al gobierno de Aragón. Estáis pidiendo dinero a un departamento donde hay unas personas concretas y tenéis que enganchar con esas personas concretas. No estáis pidiendo dinero a una fábrica. Estáis pidiendo dinero a una fábrica que está en un territorio, que sabes que están interesados en algo y tienes que enganchar con eso para pedir dinero de acuerdo con lo que te están ofreciendo. ¿Te he contestado más o menos? ¿Sí?
Venga, pues vamos adelante. Si tenemos ya el canvas, Nacho, ahora ya te puedes agarrar. Tenemos que ver que podemos profundizar en el canvas. Vamos a ver, ¿qué es lo importante? Y aquí esto lo uno a lo que me estabais preguntando. Lo importante es hacer muy bien los perfiles de usuario, tanto del usuario final, del que va a recibir vuestros servicios, como del usuario intermedio al que le vais a vender o al que le vais a pedir dinero. Y entonces tenéis que saber qué es lo que hace ese usuario, pero qué es lo que le produce alegría y qué es lo que le frustra. Cuando tú sabes a alguien qué es lo que le produce alegría y qué es lo que le frustra, ¿qué consigues? Tener el enganche emocional del que acabamos de hablar, el corazoncito. Con hechos no llegamos a ningún sitio. Tienes que ir a esa parte emocional de qué es lo que a mí me alegra de verdad, qué es lo que a mí me frustra. Y eso no tiene nada que ver con el hecho, eso tiene que ver con las personas. Y ahí es donde tienes que ver. ¿Os acordáis de que os hablaba antes de la Academia de Inglés? En mi caso, yo hablo inglés. Siempre lo he hablado, más o menos, porque yo vengo del francés, pero bueno, chapurreo inglés sin ningún problema. ¿Creéis que a mí me hace alegría ver a los niños con esos vídeos que les graban en inglés? Pues la verdad que ninguna. A mí lo que me frustra es ver los 150 euros que me clavan cada mes. ¿Creéis que los del Kitsanas me envían a mí los vídeos? No, se los envían a mi santo, que sigue todavía allí en el cuarto de inglés de la escuela de idiomas. A ver si lo saca. ¿Por qué? Porque a él eso le da una alegría tremenda. ¿Qué es lo que han detectado en Kitsanas? Aquí le tienen que enviar. Cada vez que le digo yo, tío, nos tendríamos que borrar de inglés. No, hombre, no, ya sacaremos de otra cosa. ¿Veis ahí dónde voy? Tengo que saber muy bien quién es mi usuario. Incluso en este caso en que hay una unidad familiar. ¿Qué cosas intenta hacer el usuario? ¿Qué objetivos se han marcado? ¿Qué problemas intenta solucionar? ¿Qué necesidades trata de satisfacer? Si trabajáis con ayuntamientos o con entidades públicas, ¿qué es lo que intenta hacer el ayuntamiento? ¿Qué objetivos se ha marcado? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué necesidades tiene que satisfacer? Pero no pensar en el ayuntamiento como un ente, sino en el concejal concreto del área, en la persona que lleva, el técnico, la técnico que lleva ese área concreta. Eso es lo que os tenéis que plantear. Porque al final hay alguien que os tiene que defender ante el pleno del ayuntamiento. Si a esa persona os la habéis trabajado emocionalmente, es como si estuvierais vosotros allí. Si a esa persona no os la habéis trabajado, yo el otro día, el viernes, estuvimos vendiendo un proyecto a una empresa muy grande y nos presentó la fundación de esa empresa, con la que llevamos 3 años trabajando. Yo veía cómo nos estaba vendiendo la fundación y yo decía, parece que se lleve un trozo del pastel. O sea, yo no lo hubiera hecho tan bien, pero teníamos un grupo de WhatsApp interno y decía, Ana, que no has hablado de esto, dilo, dilo. Y yo lo decía y me decía en la empresa, ay, qué bien que has hablado de esto, que para nosotros era muy importante, pensábamos que no lo estabais haciendo. Es decir, la operación era de la fundación. ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado muy bien durante estos 3 años. Ahí es donde vosotros tenéis que ver qué cosas le molestan a este usuario, qué riesgos tiene, qué problemas se enfrenta, qué obstáculos tiene. Y claro, en el fondo, en un ayuntamiento o en una institución, hay un tema que es la política, que hay que tener en cuenta, y hay otro tema que es la parte técnica. Pues tenéis que trabajar en los 2 niveles. En el nivel técnico, ¿qué les preocupa? Les preocupa que lo hagas bien. En el nivel político, ¿qué les preocupa? Que el resultado sea bueno y vuelvan a salir elegidos. Bueno, pues tú tienes que trabajar en los 2 niveles. No puedes hacer un trabajo espectacular en lo técnico y que políticamente no se pueda vender. O no puedes hacer un trabajo que se pueda vender políticamente y luego sea una mierda. Y allí tienes que trabajar siempre con esa visión de los 2 lados. Al principio, en las primeras ediciones de un máster que hay en la universidad que se llama Diriges,
de dirección y gestión de empresas sociales, cuando hablaba de esto, yo notaba que me salían cuernos y rabo, porque me miraban como si fuera que nosotros vamos a trabajar para los políticos. Y yo decía, pues tío, si quieres que te den dinero, tendrás que trabajar para los políticos. ¿Qué quieres que te diga? Es el elemento clave al que nos enfrentamos. Pero a la vez tienes que ver los requisitos mínimos que esperan de ti esos usuarios, los beneficios que esperan, los beneficios que desean y los beneficios inesperados, cuando le das mucho más de lo que la gente está esperando. Y ahí es donde triunfas y ya triunfas para siempre. ¡Ostras! Es que esto no me lo imaginaba. Es que esto no me lo esperaba. Es que... Y ahí es donde tú tienes que ver que vas más allá de lo que realmente la gente espera. ¿Por qué? Porque funciona. Por eso me he reído mucho cuando Nacho ha dicho que era crítico con el Canvas, porque el año pasado hice un proyecto para mí muy especial, porque para mí sí era un reto, que era un laboratorio de innovación pública en el Gobierno de Aragón, donde mi reto era convertir en innovadores a 75 funcionarios. Y además hacerlo con retos reales y a través de las metodologías ágiles. Problemas que ellos tenían en su día a día y a los que teníamos que encontrar solución. Una solución directa y sin posibilidad de inversión, porque en esos momentos no teníamos dinero para invertir. Es decir, teníamos con los recursos que teníamos que encontrar la solución y ponerla en marcha. Esto empezó en el mes de mayo, las soluciones tenían que estar implementadas a principios de julio y se presentaría en público en septiembre con los resultados de las soluciones implementadas. Pues comprendí ya en la segunda sesión que muchos se habían apuntado para verme fracasar, ¿no? Pero además, claramente, yo decía, no, puede ser verdad. Y querían ver el fracaso en directo, o sea, estar ahí partícipes en el fracaso. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando vieron que las herramientas nos ayudaban a avanzar en el reto y que el reto se iba poniendo en marcha, fueron cambiando. No todos ni todos a la vez, pero sí que fueron cambiando. Y ya sabéis, cuando hay gente que cambia dentro del grupo, el grupo cambia en sí mismo. Por eso yo digo que nunca podemos intentar que la innovación vayamos todos a la vez. Siempre hay unos adelantados que van delante y luego se van uniendo los demás. Bueno, pues ¿qué es lo que conseguimos? Cuando se vio que podía conseguirse un resultado y la gente vio los beneficios que suponía ese resultado y los problemas y los dolores de no tenerlo, es cuando se consiguió el cambio. Y entonces dijeron, ostras, pues esas herramientas tan chungas servían para algo, servían para avanzar, para no quedarte estancado en hablar en redondo, porque si no estamos teniendo la misma conversación de una manera continuada. Os pongo un ejemplo y lo entenderéis mejor. Los inspectores de consumo del Gobierno de Aragón utilizan las hojas de calco. Yo pensaba que las hojas de calco habían desaparecido, yo es que no había vuelto a ver ninguna. Pues ellos cuando hacen una inspección tienen unos folletines donde escriben y la hoja de abajo, que la han hecho con papel de calco, es la que dejan al usuario. Y luego, ya os adelanto, que hasta ahora, en el mes de noviembre, no inspeccionan nada, porque utilizan el mes de noviembre para introducir los datos de las hojas de calco. Porque claro, alguien los tiene que introducir en el sistema. Entonces, uno de los retos que pusieron es, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo podríamos solucionar este tema? Pero claro, para esto hay que hacer una aplicación. Y una aplicación cuesta dinero. ¿La habéis pedido? Sí, sí, la hemos pedido, pero no nos la hacen. Y entonces, ¿qué hicieron? Cogieron una aplicación que se creó en software libre para que los usuarios, para que los ciudadanos del Gobierno de Aragón pongan quejas o hablen con el Gobierno de Aragón, la craquearon y la convirtieron en una aplicación para, como les decía yo, no para los inspectores de consumo, que eso es muy amplio. Centraros en algo que necesitemos ya y que sea concreto. Si recordáis, lo tenían que poner en marcha en el mes de junio. Pues lo hicieron para hacer las revisiones del año pasado de las piscinas. Son unas revisiones muy sencillas en las que hay que mirar el cloro, el salvavidas,
la valla, hay que medir 6 cosas. Bueno, pues las inspecciones de julio y agosto de las piscinas de la provincia de Huesca se hicieron con una aplicación craqueada, de manera que iban directamente a la base de datos del Gobierno de Aragón. ¿Qué es lo que se consiguió en septiembre? Que los responsables de informática del Gobierno de Aragón dijeran, oye, esto habría que ponerlo para todos los inspectores de consumo, para cualquier proceso. Vamos a hacerlo, que esto no cuesta nada. Si no hay alguien que empieza, no. ¿Por qué lo hizo el Gobierno de Aragón? Ostras, es un problema para los inspectores, pero es un problema para los inspeccionados, que te dan una hoja arrugada donde no se lee nada. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Que ya te llega directamente a tu correo electrónico y lo tienes archivado. Pero es que ayuda muchísimo a aumentar la eficacia. ¿Y por qué no se ha hecho antes? Porque los cambios cuestan mucho en cualquier. Y me diréis, ¿por qué es la administración? En las empresas pasa lo mismo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues teniendo muy claro el perfil del usuario. ¿Qué es lo que le frustra al usuario? ¿Cuáles son las cosas que le ayudarían? ¿Y cuáles son las actividades que tiene que hacer? Si tú consigues dar solución a esto, sabiendo cuáles son las cosas que tiene que hacer, cuáles son los dolores y cuáles son las alegrías, es cuando puedes hacer tu propuesta. No empecéis a vender por vuestra propuesta. Empezar a vender siempre por lo que podéis ofrecer a los clientes y a los usuarios. ¿Y qué les puedes ofrecer a los clientes y a los usuarios? Un aliviador de frustraciones y un creador de alegrías. Que esto puede parecer como muy soso, pero claro, ¿qué es lo que ofrezco? Tangible, intangible, digital, de ahorro financiero, de mejora de costes. ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo? Y esto que estoy ofreciendo elimina o reduce las cosas que molestan a los usuarios, les ayuda a resolver sus frustraciones y, sobre todo, ¿qué beneficios y resultados les da? ¿Los necesarios, los que desean o incluso otros que les sorprenden? Y ahí es donde tienes que trabajar y ver qué es lo que se puede hacer. Esto que os acabo de poner ahora, el hacer el encaje entre el usuario y el producto, es de lo que habla el segundo libro que os he enseñado, que al final, fijaros, se resume en 6 transparencias, luego le da mucho bombo. Pero si hacéis bien las 6 transparencias, esto es el elemento clave para la venta. Si tenéis claro cuál es vuestro creador de alegrías y cuál es vuestro aliviador de frustraciones para vuestros clientes, vuestros aliados y vuestros patrocinadores, la venta está clara. Mientras estéis ofreciendo algo muy, muy chulo, pero sin fijar claramente la alegría, el tal, no conseguimos nada. Por eso es tan importante, y eso es uno de mis lemas, medir. Medir, yo digo que es un verbo que se practica poco. Cuando practicas la medición y dices, mira, con esto se consigue esto, con esto se consigue lo otro, con esto logras lo de más allá. Haces que a la gente le interese lo que estáis haciendo. Y aquí viene la parte que iría ya en el punto siguiente, pero que me habéis preguntado antes y no he querido adelantar, pero que creo que es claro. Hay que probar en el mercado. Hay que probar en el mercado y para probar, acordaros lo que hemos visto del modelo tradicional y el modelo Lean, hay que hacer una mini prueba. Y eso nos cuesta mucho porque siempre esperamos a tener el producto terminado para probar. Tenéis que hacer pruebas. ¿Y qué es lo que ocurre con las pruebas? Que en la mayor parte de los casos el resultado es negativo. Te dicen que no te gusta esto, que esto no les funciona, lo que te parecía más chulo es lo que menos les interesa, lo que tú creías que querían era lo que no quieren. ¿Y cómo probar? Pues se puede probar de muchas maneras. Yo, por ejemplo, pruebo muchas veces con las stories de Instagram.
En las stories de Instagram voy preguntando cosas y no sabéis la cantidad de información que consigo. Porque en las stories está la gente súper libre. Y la gente está ahí sin ningún problema, totalmente libre de prejuicios. Lo que no te cuentan de verdad, te lo cuentan en las stories de Instagram. Lo puedes hacer en una conversación informal. Lo puedes hacer en una landing page que envías para ver dónde pincha la gente y dónde no pincha. Lo puedes hacer haciendo un producto que todavía no existe y ver si la gente estaría dispuesta a comprarlo. Lo puedes hacer con un crowdfunding. Yo me acuerdo con el test del algodón, el libro que yo escribí para saber si un proyecto puede ser una empresa viable. Yo tenía una aplicación gratuita para móvil, que os podéis descargar, 27 preguntas, contestáis y os sale un informe gratuito y personalizado diciéndoos qué es lo que os falta para que vuestra idea se convierta en un proyecto viable, dónde tenéis que seguir trabajando. Yo era la más moderna del barrio y la más chula, porque para eso tenía una aplicación y además gratuita. Y todo el mundo me decía, ¿y no lo tienes en papel? Y yo estuve durante 2 años negándome a tenerlo en papel. ¿Por qué? Coño, porque me había gastado el dinero y el esfuerzo en hacer una aplicación de móvil, no en hacerlo en papel. En un momento dado, digo, ostras, Ana, no estás aplicando tu propia medicina, que es cuando el mercado te está diciendo algo, probarlo. Y digo, sí, pero la gente me está diciendo que lo quiere en papel. Y una cosa es que diga que lo quiere en papel y otra que compre el libro. Porque ya sabéis que del me gusta al te compro, el camino es muy largo. ¿Qué es lo que hice para prototipar y probar? Lancé un crowdfunding. Bueno, amiguitos, un poco más fino, pero os hago el resumen. Ya estoy harta de que lo pidáis en papel, con ejercicios, y entonces me he propuesto lo siguiente. Si hay un número suficiente de personas dispuestas a comprar el cuaderno del test del algodón para hacer los ejercicios y soltáis la pasta, yo hago el cuaderno. Si no soltáis la pasta, al próximo que me lo pida en papel, voy personalmente y le doy un cachete. ¿No? Ya está. Haces el test de mercado, pruebas. Yo estaba convencida que saldría negativo. ¿Por qué? Porque una cosa es que la gente te lo diga y otra que salga. ¿Qué es lo que ocurre cuando haces un test de mercado? Que en mi caso, que al final salió positivo, me viene la obligación de escribir el libro, que era en esos momentos lo último que me apetecía. Pero claro, sí es verdad que ya había un mercado, porque claro, cuando haces un crowdfunding, lo veréis cuando estudiéis las fuentes financieras, la gente suelta el dinero antes de tener el producto. A ti no te lo entregan hasta que lo haces, pero la gente ya ha soltado el dinero. Eso es un verdadero test de mercado, porque no dicen que les gusta, sino que ya lo pagan por anticipado. Bueno, pues vosotros tenéis que pensar las diferentes maneras que queréis utilizar, pero hay que hacer ese test para probar cómo responde el mercado. Porque los estudios, las encuestas, todo eso está muy bien, las redes sociales, pero hasta que no haces el test de mercado, no sabes de verdad si la gente lo va a querer o no lo va a querer. Y te puedes encontrar sorpresas de todo tipo. En mi caso, yo estaba convencida de que les iba a encantar la aplicación online y bueno, ha gustado, hay más de 15.000 descargas, no me puedo quejar. Pero yo estaba convencida que la gente no iba a comprar el libro. Y sin embargo, el libro ha funcionado. Entonces, ¿por qué? Porque yo pensaba que teniendo la aplicación lo del libro sobraba. Pero es verdad, y os lo he dicho yo antes, que a mí me gusta hacer las cosas en papel. Hay mucha gente a la que le gusta hacer las cosas en papel. Si no prototipáis, no podéis medir y no podéis evaluar ni modificar. Estamos hablando de un proyecto. Por eso es tan importante el ver, quiero prototipar, tengo que ver los resultados y tengo que evaluar y modificar. Y aquí es lo que hablábamos de evaluar y modificar el Canvas de acuerdo con los resultados que os dé el mercado. Es fundamental, para mí, adaptarse es el nuevo mantra. Tienes que ir adaptándote. ¿Me gustaba más lo de antes? Pues oye, ni sí ni no, es que ya no hay, quiero decir, esto es lo que hay. Entonces hay que ir adaptándose. De hecho, yo en las redes sociales me llamo la que dijo no, para acordarme que ya no tengo que decir que no a nada. O sea, yo soy de la que
El TikTok ya lo probé hace 2 años, a ver si funcionaba o no funcionaba. ¿Por qué? Porque llegó un momento que yo dije, no voy a entrar en redes sociales porque ya no me da la vida. Y luego me he dado cuenta que en las redes sociales estaba jugando una parte del negocio y yo no podía estar fuera. Bueno, pues después de haber dicho que jamás entraría en redes, he tenido que entrar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias que van surgiendo. Y ahí es donde tenemos que ver cada uno qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que ir haciéndolo. Y eso no quiere decir que trabajando el Canvas no tengamos que trabajar otras herramientas. Y sé que esta es otra de las que odiáis profundamente, que es el DAFO. Pues el DAFO, que sé que lo odiáis profundamente, es una de las herramientas que tiene más mala prensa y sin embargo es de las más rápidas para hacer. Y yo creo que tiene mala prensa porque no se utiliza bien. La gente hace la parte que tenéis aquí en verde y no hace la parte en blanco. La parte en verde es que yo tengo que ver en mi negocio las debilidades internas de mi empresa y las fortalezas internas. Y tengo que ver las amenazas externas del mercado y las oportunidades externas del mercado. Y hasta ahí la gente lo hace muy bien. Pero luego no saca las acciones, no hace el trabajo. ¿Recordáis que os decía que para mí ahora es muy importante la acción? Porque creo que hacemos muy bien la parte de reflexión y no hacemos la de acción. Yo tengo que sacar de mis debilidades y de las amenazas acciones concretas para defenderme en el mercado. De las fortalezas y de las amenazas, acciones concretas para adaptarme. De las debilidades y de las oportunidades, acciones concretas para reaccionar. Y de las fortalezas y las oportunidades, acciones concretas para atacar. Y el orden no es casual. Si ataco sin haberme defendido, en el 80% de los casos me caeré. Primero me defiendo, luego me adapto, luego reacciono y luego ataco. Solo pueden salir a atacar aquellos o que tienen el negocio muy claro o que tienen mucho dinero detrás. El resto de la gente primero tenemos que defendernos, tenemos que asegurar y una vez que estamos asegurados tenemos que atacar. Ahí es donde muchas veces nos olvidamos. Imaginaros, mi debilidad. Me falta tiempo y tengo muchas cosas que hacer. Amenaza. Hay otros muchos más en el mercado que están en el mismo momento que yo saliendo a hacer cosas parecidas. ¿Cuál sería mi estrategia defensiva? No tengo tiempo y hay muchos como yo. Focalizar y concentrarme. ¿Y en qué me puedo focalizar y concentrarme que sea lo más diferente posible a mi competencia y que sea lo más fácilmente vendible en mi mercado? Siempre al defenderte tienes que ir a lo fácil. La defensa no es lo difícil, la defensa es lo fácil. Fortalezas. ¿En qué soy bueno? Ostras, soy bueno porque tengo muchísima experiencia en esto, sé muy bien cómo hacerlo. La verdad es que tengo un montón de contactos que me podrían ayudar. Amenaza. Hay gente haciéndolo muchísimo más barato. Estrategia adaptativa. Tengo que vender muy claramente el elemento diferencial de lo mío frente a lo barato. No tengo que entrar en la guerra del precio. Tengo que ir a adaptarme de una manera completamente diferente. Y tengo que vender algo que no tenga nada que ver con lo anterior. ¿Cómo podría hacer esa adaptación para que sea diferente? Yo esto lo utilizo en las sesiones creativas y nos va de maravilla, obligo a sacar 2 en cada área. Tengo mis debilidades. Mi debilidad fundamental es que no tengo el dinero necesario para lanzar esto. Oportunidad. En estos momentos hay muchísima necesidad para encontrar esto. ¿Cuál sería la estrategia reactiva? Encontrar un buen aliado. Un buen aliado o que tenga los contactos o que me ayude a vender o que ponga el dinero. Fortaleza. Ostras, es que podría dar una solución muy rápida a una necesidad que hay en el mercado y la oportunidad es que esa necesidad es tremenda. Oye, que es que igual me tengo que lanzar a endeudar y lanzarme con todas, con un crédito bancario hipotecándolo todo. Eso sería una estrategia ofensiva. ¿Veis ahí cómo tenemos que trabajar? Este ejercicio que os he hecho aquí muy rápido porque no es el Canvas,
sí que hay que ir aplicándolo a la vez que el Canvas. El Canvas, como os decía, nunca se puede utilizar solo. El Canvas se utiliza con el mapa de la empatía, se utiliza con el encaje cliente-producto, se utiliza con el DAFO o con el DAFO-CAME. Tiene que ser parte de algo más. Y dentro de lo que os he dicho antes de la estrategia Innóvame. Primero entiendo, luego observo, luego defino, prototipo, evalúo, rompo las barreras y al final hago la estrategia. Caminos. ¡Ay! No hay un camino bueno. Hay diferentes caminos para llegar al mismo sitio. ¿Y cuál elijo? Pues depende mucho de mi situación personal, de la situación del mercado, de mis intereses y de mi forma de actuar. A mí me ha pasado muchas veces que se me han llevado clientes porque me han dicho, es que tú no eres, es que tus competidores son mucho más agresivos que tú. ¿Me interesa a mí ser más agresiva? Pues es que ser agresiva a mí me exige un esfuerzo. ¿Cuánto tiempo puedo mantener ese esfuerzo? Poco. Pues mi camino es menos agresivo. He visto caer en este COVID a muchos agresivos. Yo sigo ahí. Cada uno tenéis que elegir vuestro camino, ni es mejor uno que otro. Cada uno somos distintos. ¿Qué tenéis que pensar? Que también hay otro Canvas que no os he explicado, que es el Lean Canvas. Y os lo explico muy fácil. Nosotros hemos visto el normal. Aquí está el mercado y aquí está la empresa. ¿Veis las dos partes, no? Hemos visto primero la parte del mercado y luego hemos visto la parte interna de la empresa. En el Lean Canvas, el mercado no va con la empresa, el mercado va con el producto. Tenemos los early adopters, los que te compran enseguida, por la ventaja, porque buscan una solución a su problema. Y es un concepto totalmente distinto. Esto se utiliza mucho más en la tecnología que en lo social. Por eso no le he dedicado ni un esfuerzo. Donde creo que tenéis que centrar vuestro esfuerzo es en romper vuestras barreras, todos tenemos barreras al cambio, y romper las barreras de vuestro equipo. ¿Por qué? Porque es la única manera para tener una hoja de ruta que llegue bien al final. Vamos a intentar ver cómo hacer esa hoja de ruta. Primero, necesitáis una reflexión. El por qué y el para qué del que hablabais. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y esta reflexión tiene que ser creativa. Una vez que tengáis hecha la reflexión, hay que hacer la estrategia. El Canvas solo es la forma para definir qué es lo que quieres hacer a continuación. Del Canvas tiene que salir una estrategia clara. El Canvas no es para tener el modelo de negocio. El modelo de negocio no sirve para nada. Lo que necesitamos es saber cuál es el siguiente paso. Pero luego, ese paso lo tienes que poner en marcha. Y os pongo este libro de Edward de Bono, porque todo el mundo lo conoce por el primero, que son los sombreros para pensar, y a mí casi me parece más importante los zapatos para la acción. Porque además, sobre todo para los pequeños, vais a ver cómo define la acción Edward de Bono, que a mí me parece súper interesante. Dice que en un negocio cualquiera necesitamos la acción desde 6 puntos de vista. Primero, trabajar en nuestro negocio, que son las zapatillas grises. Nos ponemos nuestras zapatillas de deporte para trabajar cómodos y estar desarrollando nuestro proyecto. Pero de vez en cuando tenemos que salir a hacer test del mercado y nos ponemos los zapatos de monte para salir al campo y hacer trabajo de campo. Pero de vez en cuando en nuestro día a día nos surgen imprevistos y marrones que nos tenemos que olvidar de todo lo presupuestado, de todo lo planificado, ponernos las botas naranjas de emergencia y estar ahí a lo que hay que hacer. Y entonces llegan los momentos en los que tu socio o tu socia, la persona con la que trabajas, el aliado con el que has estado hablando, tu proveedor, tu cliente, siente, hay un malentendido y tienes que dejarlo todo, ponerte las zapatillitas, estas pantuflas rosas y empezar a pasar manita por el lomo. Porque como no vuelvas a calmar las aguas, todo lo que has trabajado hasta ahora se te hunde. Y en ese momento nos tenemos que olvidar de todo. No, que no te ha querido decir eso, que lo has entendido mal. ¿Qué tal? Tranquilo, vamos a ver,
esperaros, tranquilos. Y de pronto llega un día que estás hasta las narices y lo que se necesita es empezar a mandar. Y te pones tus botas de montar y dices, a ver, que aquí teníamos que haber hecho el test de mercado y el test de mercado no lo ha hecho nadie. O sea que mañana lo quiero terminado y el lunes en la calle. Porque en un negocio hay momentos en los que hay que poner plazos y hay que poner marcha. Y eso también nos toca hacerlo. Y el lunes os ponéis los zapatitos esos monos para salir a vender y hacer el test de mercado. Y vais al cliente, al patrocinador, al aliado y le enseñáis lo que habéis hecho. Si no os da vergüenza lo que le enseñáis, es que está demasiado bien hecho y por lo tanto os habéis ido de plazo. Yo creo que cuando vas a enseñar algo tienes que tener todavía un punto de vergüenza. ¡Ay, que lo tenía que haber hecho mejor! Eso quiere decir que está todavía en ágil y en lean, ¿no? Pues ahí está. Todo esto, en una empresa grande, los papeles están divididos. En un proyecto como el vuestro, tenéis que coger los 6 papeles. Hay uno que os gusta más y otro que os gusta menos. Yo soy fan de las zapatillas grises y de los zapatos marrones. Los otros me sobran. ¿Pero qué ocurre? Pues que me tocan. ¿Pues los tengo que hacer? Claro que los tengo que hacer. Bueno, pues ahí estamos. ¿Y qué hay que hacer? Aprender a disfrutarlos todos. Reflexión, tener claro lo que estáis haciendo y el impacto. Estrategia, hacer el canvas para saber para qué lo hacéis. Y acción, ponerlo en marcha. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora y tenéis que hacer a partir de ahora en las siguientes sesiones? Pues sé que es muy triste lo que os digo porque pensáis que sois súper originales y lo vais a hacer todo súper bien y súper diferente. Copiar a los demás es fundamental. Si queréis ir rápido y queréis ir bien, copiar. Pero copiar significa copiar con gracia, copiar bien, copiar con éxito, copiar de maravilla. Yo esto lo aprendí en cuarto de carrera. Cuarto de carrera yo estudié Derecho, un error. Me di cuenta en cuarto, hasta cuarto había hecho tantas cosas fuera de la carrera que todo me parecía maravilloso. Y en cuarto un día atendí a lo que me estaba diciendo un profesor y digo, ¿pero qué coño hago aquí? Intenté cambiarme de carrera. Mis padres me dijeron que haberme dado cuenta antes, que ya estábamos a finales de cuarto, que ya de lo que estábamos terminara. Y entonces yo iba a clase para cumplir. Y había una asignatura que odiaba profundamente porque el profesor no era malo, era lo siguiente, que era Derecho Laboral. Pero sin embargo tenía 3 amigas a las que les encantaba Derecho Laboral y de hecho son las 3 ahora inspectoras de trabajo. Y de pronto, entonces nos poníamos por orden alfabético bastante juntos, porque yo soy de las promociones que había mucha gente. Mi amiga, Goñi, que se sentaba al lado mío, Hernández, me dice, que ahora es inspectora de trabajo, me dice, me he quedado en blanco. Y yo, ¿pero cómo te has quedado en blanco? Si tú esto te lo sabes de maravilla. Yo siempre había pensado que lo de quedarse en blanco es una historia de mal estudiante. Nunca no se me había ocurrido. ¿Y qué me ocurrió? Que se quedó en blanco y le digo, pues no te preocupes, Gloria, termino el examen, te lo paso, lo copias y me lo devuelves. Y efectivamente terminé el examen, se lo pasé, lo copió, me lo devolvió y yo saqué un 6, que era para lo que había estudiado, y ella se sacó un 8. Y viene toda contrita y me dice, ¿pero cómo puedo sacar yo un 8 y tú un 6? Tenemos que ir a hablar con el profe. Digo, sí, vamos a hablar con él. Oye, mira, que como hemos copiado un 7 para las 2 y ya, fenomenal. Digo, ni hablar, tía. Y me decía, pero no tiene... Y digo, sí, Gloria, tú piénsalo. Yo había estudiado para un 6. Tú has visto mi examen. No lo has copiado igual, ¿no? Dice, no, lo he copiado un poco diferente para que no se notara. Tú lo has mejorado. ¿Por qué? Porque tienes conocimientos, porque te gusta, porque es normal. Tú has sacado un 8 porque lo has hecho mejor que yo. Y dice, pero no es justo. Pues esto, como les digo a mis hijos, la vida no es justa. No hace falta que busquéis la justicia. Ahora lo que tenéis que hacer es vigilar lo que hacen los demás para aprender, reflexionar y desarrollar vuestro propio proyecto. Lo que es malo es copiar sin sentido y lo que es bueno es copiar con sentido, desarrollando vuestro propio proyecto. Y para terminar, lo que me gustaría es que no olvidéis que la respuesta suele estar fuera de vosotros. Hay que escuchar a los usuarios, hay que analizar el mercado, hay que trabajar en red y hay que salir y establecer relaciones. Es lo que os he querido explicar durante todo este trozo. Es decir, por favor, escuchar a los usuarios, analizar el mercado, trabajar en red, establecer relaciones. ¿Por qué? Porque al final, si queréis que vuestro negocio triunfe, tenéis que ver lo que todos los demás han visto.
pensar lo que nadie más ha pensado, pero lo fundamental es que hagáis lo que nadie más ha hecho. Y eso es lo que nos cuesta de verdad. Porque vosotros tenéis que ser agentes activos del cambio. ¿Qué se os pide a vosotros? Que lo que ahora desde lo público no se puede hacer en lo social, se haga desde lo privado. Y yo creo que es un papel increíble el que tenemos frente a nosotros. Las empresas sociales son las que van a transformar la sociedad. Y por lo tanto, el ser un agente activo del cambio es una fórmula muy clara para trabajar y para ver. Sí que ha sido muy intenso, que han sido 3 horas con descanso, que he mejorado y he hecho un descanso, que la última vez me dijeron que tenía que hacer descanso, que he hecho descanso, pero os mandarán la presentación y en las redes sociales podéis encontrar más información sobre todo esto o podéis hacer cualquier otra pregunta a través de Pituca, a través de Fernando, a través del programa o directamente en las redes. Así que muchísimas gracias y espero de verdad que os sirva para darle una vuelta al proyecto.